Desempacando, el podcast donde vaciamos la maleta, incluso lo que no sabíamos que cargábamos. Un tigre no es tan tigre si está en cautiverio, así me siento, de mis pensamientos presos. Buenas tardes, bienvenidos. Hoy Hola, hola. tenemos un invitado súper especial, él se llama Jairo. Él es una persona que a mis ojos es una persona exitosa en este país, es colombiano, también vive aquí en Estados Unidos. Y bueno, no quiero presentarte mucho, Jairo, quiero más bien que tú nos cuentes como quién eres, a qué te dedicas. Hola Dani, qué linda introducción, gracias. Hola Erika. Hola. Nada, primero, gracias por invitarme, súper emocionado de charlar con ustedes. Yo, bueno, sí, nací en Bogotá, Colombia, soy del año 94, ahorita entre los 31 años, que muy joven fui papá, entonces como que fue una madurez, una maduración obligada por esa situación y como que siempre me sentía como el papá joven y todavía soy el papá joven. Y bueno, sobre mí, sí, vivo acá en Kansas City en este momento, hace 4 años vivo en Kansas City, antes vivía en Atlanta, llegué a Atlanta inicialmente a Estados Unidos a hacer un intercambio de ciencia del deporte. Entonces, sí, actualmente soy el dueño de un programa que se llama Soccer Shots, es un programa de enriquecimiento infantil para niños y niñas de 2 a 8 o 9 años en donde la gente se inscribe por semanas, perdón, por temporadas, que son 8 o 10 semanas, y cada semana les damos una clase. Entonces, aprendemos a controlar el balón, son niños chiquiticos que están con los papás, a patear la pelota, a jugar, hacemos juegos divertidos, como muchos de los juegos típicos tradicionales de cada país, que también están acá en Estados Unidos, que es la lleva, cogidas, congelados, el lobo, ¿sabes? Todo ese tipo de juegos de niños, y usamos esos juegos de niños para hacer ejercicios de fútbol. Entonces es una unión y una mezcla de cosas muy interesantes, en donde yo llegué, conocí ese programa, yo trabajaba con fútbol competitivo en Colombia, conocí este programa acá y me metí de lleno y me ha parecido pues muy bueno y me permitió y me dio la posibilidad de organizar mi situación de migración bajo este sistema de sea dueño de una franquicia, que es un sistema franquiciado, opere en una ciudad que no está actualmente y viva en el país que usted quiera vivir, que en este caso es Estados Unidos. Bueno, entonces esta es la persona que es ahora, esta es la persona, digamos, que es exitosa en este momento en su plan de vida, porque esto, el deporte de pronto te ha acompañado durante tu vida. Entonces empieza a contarnos cómo es este Jairo de chiquito, dónde creces, de dónde vienes. Entonces, si te decía, nací en Bogotá, 94, mi núcleo familiar es papá, mamá, dos hermanas mayores, que me llevan la que me lleva siguientes 3 años, la otra me lleva 7 años. Em, y bueno, toda la vida nos ha gustado hacer actividad física, con mis papás íbamos a hacer actividades, vivíamos por el Tunal, en la zona sur de la ciudad, hasta que tuve como 10 años. Y papás no son tan futboleros, son hinchas de Millos, es lo máximo más o menos que ven la selección Colombia, pero no son así tan futboleros como yo me volví un futbolero en mi contexto en ese momento, de donde me acuerdo de 4 o 5 años, hasta los 10 que viví en Barrio del Sur, era en el colegio ir a jugar fútbol con mis amigos, en el descanso, en la educación física, en el parque. Entonces me volví muy futbolero y ya cuando tuve 10 años nos fuimos a vivir hacia la zona norte, Barrio Toberín, y coincidí con un grupo de amigos y con un colegio y con un profesor de educación física que promovían el fútbol como herramienta para que la gente se desarrollara. Que hoy en día lo veo así, pero en esa época era, ¿quieres jugar fútbol? Allá hay una escuela de fútbol, vaya el sábado y el domingo. Pero con el transcurso del tiempo y de los años me di cuenta que es una herramienta que la gente usa, la sociedad ha usado, el deporte, para salir adelante. Hice mi bachillerato ahí en el Toberín, colegio público, hice muy buenos amigos, un barrio que también era pesado, pero como que siempre estuve en la parte del deporte. Tuve la posibilidad de competir con Millonarios Sub-17. Un año antes de jugar con ellos pude jugar una fundación del Real Madrid, es donde yo pienso que he sido beneficiado con algunas cosas, en donde he estado ahí en el momento, pero también he trabajado para eso, ¿cierto? Hubo un viaje que sacó la fundación del Real Madrid para un grupo como de 15 jóvenes, eso fue el año 2010, que fue el año que yo me gradué preciso, tenía 16 años, y fuimos fundaciones de Chile, Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. Y cada país lleva su grupito de 15, 18 niños a entrenar una semana a la fundación, a la sede de entrenamiento del Real Madrid y a competir un partido entre ellos. No era para firmar un contrato profesional, pero era más como usar la fundación del Real Madrid como plataforma para medio de cambio para jóvenes de escasos recursos de Sudamérica, y eso éramos nosotros. Llegué a Colombia, empecé a entrenar, entrené 1 o 2 años con Millonarios, algunos de mis conocidos hoy en día juegan fútbol profesional. Yo me decidí, ya finalmente no me salió ningún contrato, como que dejé las cosas ahí, muy competitivo obviamente, y dije, ok, si no pasa nada este año, a estudiar. Me presenté a la pedagógica, a educación Espérame, física, no, discúlpame. Antes- porque es Planta. voy a que, decir, porque es que tú nos cuentas que estuviste en esta fundación del Real Madrid y después jugaste en Millonarios, pero ahí ya eras adolescente. sí. Entonces, ¿cómo entras tú, digamos, a estas fundaciones? ¿Es que tus papás te inscriben? ¿Es que tus papás lo buscan? Porque tú dices, mis papás con el fútbol como que nada que ver, o no mucho más bien.
Entonces, ¿cómo haces tú para encontrar como esta oportunidad de fundación o de institución que ayuda a niños? Porque no me Sí. parece como tan común, al menos pues no para mí. Entonces, sí, mi primer contacto con, bueno, desde que estaba viviendo en el sur, yo era loco, métame en una escuela de fútbol, métame en una escuela de fútbol, mis papás no tenían suficiente dinero, entonces como que era difícil. Nos mudamos para la zona norte de la ciudad, en donde era obviamente más caro, pero un conocido de mi mamá del sur tenía un conocido que había sido jugador de fútbol y estaba en una escuela de fútbol, se llama Federico Valencia por la 170, donde hoy en día es la Universidad EXI, Exit. Ujú, SSI, sí, sí. ahí en esa sede, en ese campus hacían entrenamientos y entonces yo, bueno, fui invitado ahí, entrené como 5 meses. Entonces ya tenía como la gana yo interna de jugar. Mis papás preguntaban aquí allá dónde se lleva, cuánto vale, beca, 30.000, eran 30.000 pesos al mes, creo que salía 60.000 la mensualidad y pagamos 30.000 y estábamos colgados 5 meses, ¿sí? En Ok. esa época. Entonces era como, se puede, no se puede, uniformes, era costoso. Exactamente con el, bueno, y en el colegio, el profesor de educación física, que fue nuestro entrenador, como es el equipo de barrio, desde los 12 años, de los 11 12 años hasta 15 años, entrenábamos sábados y domingos. Y eso era, para nosotros, para mí era salir a sacar la bicicleta, ir a entrenar juiciosito en los sábados y los domingos, me acostaba temprano el viernes, me levantaba temprano el sábado, entrenamiento el sábado, partido el domingo. Ya luego cuando tenía como 14 15 que ya estaba las redes, bueno, estaba Facebook, estaba Messenger, que era lo que uno llegaba y se conectaba, y estaba el navegador, entonces para hacer búsquedas. Entonces yo recuerdo que estábamos un fin de semana con mis papás viendo City Noticias, y fue una época en donde el Real Madrid vino fue a Colombia a hacer un partido con Santa Fe, eso fue el año 2008, 2009 probablemente, hicieron como una asociación con Santa Fe y con el IDRD, en donde el Real Madrid iba a poner escuelas de fútbol. Entonces fue la noticia así como, siete noticias del mediodía, hoy vamos a hablar del Real Madrid visitando Colombia, bla, 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 y van a abrir escuelas de fundación de fútbol para niños de 9 a 15 años. ¿Te interesa? Manda correo acá o llega al Parque El Salitre en tal otro horario. Entonces yo anoté, no sé qué, papá, ¿cómo llego al Salitre? ¿Cómo llego al parque? No tienen que coger un bus. 170 al Salitre es un viaje de 40 minutos o una hora y media en trancón. Entonces yo estudiaba media jornada y yo dije, ayúdenme con los buses para poder ir. Y así comenzamos. Yo le dije a mis amigos que uno de esos, dos de esos también fuimos a España finalmente. Y les dije, oiga, hay una escuela del Real Madrid, nos cobran por entrenar y estamos colgados en la escuela del barrio, vamos. Y así fue. Empezamos a ir a entrenar allá y nos hicimos contacto con los profesores y la gente ya sabíamos qué día entrenan, podemos venir. Sí, sí, hágale, vengan, que eso es gratis. El Real Madrid había pagado por esa fundación ya. Ya, Ok. o sea, tú siempre tuviste claro que querías que el deporte te gustaba el fútbol y buscaste las oportunidades para ir a escuelas, sea gratuitas o pagando, pero siempre buscaste como los contactos. Tuviste Total. disciplina desde que eras pequeño, ¿sí? Háblanos un poco más sobre el viaje hacia Madrid que hiciste hacia España y cómo Madrid, sí. lograste que fueras escogido para ir hasta España, porque no cualquiera los llevan a Europa a jugar fútbol. Sí, no, fue un proceso en donde desde que comenzamos a entrenar hasta que se hizo el viaje, nosotros nos enteramos un mes antes del viaje, o sea, antes de eso no sabíamos. De hecho, llegó un momento que con varios dijimos, "Bueno, pero ¿para qué entrenamos?" Porque la fundación como tal, para nosotros era jugar con el uniforme del Real Madrid y con cosas de acá de patrocinadores de la fundación. Se llama Fundación Rebel, que es la conexión, el conector para lo que es Real Madrid en Colombia. Entonces, no competíamos en torneos, no hacíamos viajes, nada, simplemente era jugar ahí entre semana, entrenar, entrenadores muy exigentes y hasta, como nos decían, entrenen juiciosos porque va a haber un premio, va a haber un premio, pero nosotros era como, ay, van a dar onces, que era como el premio. Hasta que ya llegó como el día que dijeron que va a haber un grupo y esos son los seleccionados. No podemos llevarlos a todos porque por categoría algunos están muy grandes y otros que no han sido disciplinados. Esa primera filtro yo no pasé y claro, para mí fue un shock y ese primer día fue como así, ¿qué pasó? Y bueno, hablé con el entrenador y me dijo, qué pena no poderlo llevar, Jairo, porque usted es muy de los grandes y solamente podemos llevar hasta niños que tengan 15 o 16, algo así. Los de 17 no pueden entrar. 17 ya los ven como mayores. Le dije, profe, yo tengo 16. Yo tengo 16, profe, yo tengo 16. Ujú. Ah, sí, en serio. Me dijo, sí, sí, yo tengo 16. Ah, ok, entonces ya me dio yo con ellos. Y esa misma noche o el día siguiente me llamó a mi papá, al nombre de mi papá. Me dijo, no, sí, sí lo podemos llevar porque yo le dije que usted era lo más disciplinados que iba a entrenar. Así que empieza a hacer el pasaporte. Es lo único que tienen que pagar. 150.000 el pasaporte y ya el resto lo pagan toda la fundación. Viajes, comida, transporte, todo. Entonces, hoteles. Claro, y papás, pues recontentos también. Ellos decían, ¿cómo así? ¿De dónde? Sacamos el pasaporte y ya viajamos. Y dentro del grupo de amigos que yo invitaba a entrenar, se quedaron, o sea, éramos un grupito como de 5 o 6, viajamos 3, 4 de ese grupo viajamos y otros 2, 3 que eran muy buenos jugadores, talento, muy buenos jugadores, pero en la disciplina no fallaban mucho entrenamientos. Y eso el profe lo decía, usted falla mucho entrenamiento, no lo puedo llevar porque no ha asistido tanto y yo tengo que llevar un registro de prácticas. Y hoy en día como entrenador, yo digo, sí, claro, la asistencia es importante, la disciplina es importante. Y ese fue el viaje a España, ya en España fue nada, experiencia única, conocer otro país, viajar en avión, porque, o sea, ni siquiera conocía la playa yo a los 16 años y ya estaba viajando a Europa, ¿sí? Entonces fue un choque cultural. No estuve muy expuesto a la cultura ni a la gente adulta en ese momento allá, sino éramos un grupo de niños en un hotel viviendo con
gente de Chile, de la misma edad, gente de Perú, de Argentina, de México, pero fue una semana que obviamente uno dice, uff, el mundo es gigante, el mundo es muy chévere, viajar por Europa, el viaje fue a las 10 de la noche, así que a las 5 de la mañana ya estaba amaneciendo, saliendo el sol por Europa, sí, por todo el Atlántico, y viendo ese océano tan impresionante, eso fue para mí una cosa que yo estaba deslumbrado, obviamente, un niño del barrio llegando a Europa a jugar, eso era, uff, tremendo. Y ya la experiencia como tal fue muy enriquecedora, y ya cuando volvimos, ya como que el entrenador dijo, ok, ya ustedes acá se acabó el proceso, a los 17 años no vamos a hacer más entrenamientos, yo tengo esos conocidos, yo sé que ahorita los equipos hacen, como, eso fue en noviembre que viajamos, en enero de cada año los equipos en Colombia hacen pruebas, convocatorias, que acá le llaman en inglés tryouts. Y esos tryouts es donde uno va y hace pruebas y mira si Equidad, Millonarios, Santa Fe Nacional, te escogen. Y yo que hacía pruebas en diferentes clubes y quedé con Millonarios y ahí pude jugar como año y medio a nivel Hasta ya el momento, competitivo. Jairo, perdón, tú tenías disciplina y talento. Total. Hasta ese momento. Si tienes como esos requisitos para ir formando tu carrera. Listo. Y es donde yo digo que el talento es, según el grupo social en el que tú midas, el talento puede ser mucho talento suficiente o te falta. Y yo, o sea, la historia típica acá es que la rodilla, y me lesioné la rodilla y no pude jugar. No fui profesional por la rodilla. Mm. Ronaldo, el que le decimos en fútbol el fenómeno, él tuvo 2 cirugías de rodilla y aún así fue el jugador del Balón de Oro, más goleador del Real Madrid y el Barcelona. O sea, son excusas. Yo no fui suficientemente bueno, o me faltó disciplina, o me faltó suerte, y me faltó uno de los complementos en ese triángulo del éxito para llegar a hacer eso. Que hoy en día yo dije, uy, yo dejé de jugar muy joven, dejé de jugar a los 17, a los 18 años. O sea, yo jugué año y medio en Millonarios y dije, estudiemos mejor. Y en la universidad sigo jugando. Pero en realidad el sistema en Colombia no está creado para que un estudiante universitario siga compitiendo a máximo nivel, porque la universidad donde me gradué yo, que era la UTCA, quedaba en la autopista con 222, con horarios de 7 de la mañana a 4 de la tarde. No hay ningún deportista de alto rendimiento que pueda meter esos horarios. Yo entré a esa universidad con ese concepto, pero con el tiempo me di cuenta que no era correcto, que la gente de alto rendimiento entraba a hacer no la carrera profesional, sino el tecnólogo, sí, el técnico, creo que se llama, que era como 2 clases por día, yo veía como 5 clases por día. Entonces, digamos que fue una cosa que yo dije, bueno, ya dejé de jugar, ya no voy a tener ese sueño, pero sí quiero ahora meterme en el mundo de entrenar, de conocer gente, de crecer dentro del sistema del deporte, afuera, en otra posición, ya no de jugador, sino entrenador inicialmente. Así que trabajé como entrenador de fútbol femenino. O sea, tuve la suerte de que entré a una escuela de fútbol femenino en Colombia, que era la más reconocida, y rápidamente ya estaba charlando con el entrenador de la selección Colombia Sub-17, llevándole jugadoras para que se probaran, jugadoras que yo entrenaba entre semana ya estaban jugando en suramericano, haciendo golazos. Entonces era como, uff, estamos en un buen lugar. Entonces fue como algo, dejé mi sueño de jugar fútbol competitivo, pero puedo ayudar a las jugadoras jóvenes a que se desarrollen. Y eso fue como el plan por 2, 3 años. En la escuela se llama Golestar. Y ese club daba muchas jugadoras a Selección Colombia, entonces ahí estuve metido con ellas, lo que te digo, como un par de años, hasta que se formó la Liga de Fútbol Profesional, en donde también tuve la posibilidad de ser como preparador físico de Cúcuta Deportivo, que estaba en esa época jugando en Bogotá, en el año 2016, 2017. ¿Y Y cuántos ya, años, perdóname, cuántos años tenías ahí más o menos? ok, 2014 nació mi hija, tuve 20, tenía como 23 años, era muy Ok, joven. Entonces yo tengo por ahí fotos de cuando yo súper estaba joven. ya en ese equipo de fútbol. O sea, yo dejé de jugar, siguiente año universidad, siguiente segundo año, ya estaba como preparador físico en equipo profesional femenino. Es O sea, que fue un proceso muy eso, rápido. ¿Estudias, allá, sí, estudiabas, estudiabas y fuiste al mismo tiempo entrenador? Sí. O sea, no sí. terminaste la carrera para esperar a entrenar a alguien, sino ibas estudiando y entrenando. ¿Sí? Entonces, fue una venta, sí, se dio así. No que lo buscara, sino fue como, estaba en tercer año, bueno, tercer semestre de universidad, y mi novia en ese momento, mi esposa hoy en día, quedó en embarazo. Claro, un embarazo no planeado, sí queríamos tener una familia, teníamos una familia hoy en día, pero no era como el momento que nosotros hubiéramos planeado correcto. Entonces, como que, ok, fue un cambio de planes, organicémonos, no dejo de estudiar, yo acabo la universidad, pero voy a pasar a hacer horas de trabajo, fines de semana. Entonces, yo jugaba con mi equipo de amigos el fin de semana, sábados y domingos, que uno comienza piratazos. Jugaba el sábado, el domingo, en la Conejera, en Suba, Zipaquirá, pero pues ya empezó a trabajar de entrenador, entonces ya esos horarios de jugar con mis amigos ya era como ir a trabajar. En la misma Oye, universidad entrenaba ese club de fútbol femenino. Y ok. un día yo estaba ahí en la cafetería y escuché que alguien estaba buscando un entrenador de fútbol. Entonces llegó una chica, se llama Jessica, me acuerdo de ella, Jessica le decimos, y estábamos en la mesa y ella conocía a otro muchacho. Le dijo, ay, necesitan un entrenador para un reemplazo mañana acá a las 4 de 4 a 5 acá en el campus. ¿Quién le interesa? Y yo le dije, ¿qué fútbol? Sí, pero chicas, femenino. Y yo le dije, yo lo hago. ¿Cuánto pagan? No, pagan 40 la clase, algo así, 40.000 la clase. No, yo le hago. Y me preparé la clase y lo hice y la chica le dijeron a ella, sí, nos gustó el entrenador. Y ella, esa entrenadora que necesitaba el reemplazo, competía con la selección Colombia de fútbol sala. Era como un mundo de gente de alto rendimiento. Ujú. Entonces, ella no puede entrar un mes completo y me dijo, mira, Jairo, la chica les gustó cómo entrenaste, yo tengo que viajar a competir a Paraguay, creo que era, o un suramericano, yo sé jugar a la selección Colombia, entonces necesito que la entrenes todo el mes. ¿Podemos hacerlo? Yo dije, claro, de una.
Y era un grupo de chicas de alto rendimiento, que muchas de esas, te digo, luego jugaron la selección Bogotá y selección Colombia, viaja a Estados Unidos y digamos que a nivel muy competitivo. Entonces, te preguntaba ahorita lo de la edad, porque es que como tú empezaste en el mundo del fútbol, en fútbol generalmente cuando seleccionan, ¿no? Como a estos jugadores, ellos empiezan a formar desde chiquitos, desde 15, 16 años, incluso creo que en fútbol, tú me corriges, 32 ya estás viejo, ya estás viejo para el fútbol. Entonces, como que tú tenías esta mentalidad desde chiquito de esto me gusta, esto me apasiona, empiezas a investigar, no sé qué, conectas con la fundación, vas, viajas, se te habla el mundo, o sea, todo el tiempo tú estás concentradísimo en el tema del fútbol, ¿no? Entonces hablas de la suerte, como que no sé si fue algo de suerte. Y aquí quería de pronto ya hacer una intervención desde mi foco neurocognitivo y es que, ¿qué es la suerte? La suerte es acción más oportunidad, ¿no? No es algo mágico y que te llegó y que, ay, tan de buenas, Jairo. No, es que él desde chiquito ha estado trabajando con disciplina y talento. Pero entonces, ¿cómo funciona la suerte desde lo neurológico? Y es que aquí, como en la nuca, hay un conjunto de neuronas que se llama el sistema reticular activado anterior, que en inglés se conoce como SARA, para que sea más fácil. Entonces, el SARA lo que hace es que el SARA se encarga como de focalizar a través de la atención como estos estímulos que yo quiero encontrar. Para que sea más fácil de entender, hay como un juego que se llama Veo Veo, no sé si lo han Sí, jugado, sí, sí. como Veo Veo algo rojo y tú Sí. automáticamente empiezas a buscar cosas rojas, ¿sí? Ahí el SARA está funcionando. Entonces, ¿qué hace el SARA en los momentos de suerte? Jairo quería jugar fútbol y empieza a ver oportunidades para poder jugar fútbol y actúa ante esa oportunidad. O sea, él ve una noticia en City TV y su acción es un papelito, necesito escribir, y papá, ¿qué hacemos? ¿Cómo hago para llegar al Salitre? Sí, deme la plata para el bus. Y obviamente tus papás, que eso me parece también muy bonito, que tuviste como una familia que te apoya, ¿no? Porque hablas de tus papás. Entonces tu papá, sí, venga como sea, porque no tenían, digamos, mucho dinero, venga, ¿cómo hacemos para pagarle esto? ¿Cómo hacemos para conseguir el uniforme? ¿Cómo hacemos para lo de los buses? ¿Cómo hacemos para el pasaporte? Y al final resultan siendo un soporte importante en tu vida. Pero hay algo también que me llama la atención y es que eras un adolescente. Y es que los adolescentes no están pensando en quiero ser futbolista, en quiero hacer esto, en quiero hacer lo otro. Los adolescentes ahorita están pensando en cuántos likes tengo, ¿No? en cómo hago para subir un video que se haga viral, o sea, y de pronto sin un fondo en específico. Entonces, cómo eran tus amigos, por ejemplo? Si dices como yo le dije a dos amigos y dos entraron, pero ¿cómo era tu entorno adolescente en el colegio? ¿Cómo eran estos niños del colegio? ¿Y por qué unos sí y otros no? Según tu historia personal. Yo creo que éramos todos muy similares, de pronto de fondo familias diferentes, que uno cuando empieza a ir a la casa de los demás se da cuenta grupos sociales diferentes, papá sí, mamá no, o al revés, y eso ya entonces empieza con el tiempo a darse cuenta, ok, yo tuve, y con mis amigos, cuando hemos tomado esos años que he vuelto a Colombia, un amigo que de los que más quiero me decía, es que sus papás sí lo apoyaron, y a mí no, y no sé qué, y él era más talentoso de todos, y todos sentíamos que lo apoyaban externamente, y él internamente decía, no, a mí no me apoyaban. Entonces son cosas que cada uno tiene en su mente, como veo, en inglés es el pasto al frente es el más verde que mi pasto, ¿cierto? Como que el vecino tiene mejores cosas que yo y no trabajas por lo tuyo. O sea, yo sabía, pues yo buscaba lo mío y a mis amigos inicialmente que nos hacíamos amigos era porque nos gustaba jugar fútbol. Ok. Y aún así con ese amigo nos hemos peleado hasta los puños cuando éramos jóvenes, pero en ese proceso uno de amistad ha pasado por muchos momentos. Eh, y bueno, y las cosas finalmente se dan porque puede que un día no den para transporte para buses y a mí sí, o me tocó a mí ese día bicicleta y él no pudo en bicicleta. No sé, hay muchas situaciones en donde la gente deja de asistir. Y esto yo lo asocio con cosas que en la universidad y libros que he leído. Esto fue un profesor de la universidad. Tengo una memoria como muy específica para algunas cosas y el profesor nos hablaba de 4 etapas de la vida para hacer cambios grandes. La primera es la precontemplación, en donde tú vas a decir, ok, yo quisiera ir al gimnasio. Entonces tú lo precontemplas. Tú te imaginas cómo sería yo en el gimnasio. Luego la contemplación en segunda etapa, tú dices, ok, yo sí lo quiero hacer, voy a ir a este gimnasio acá en la esquina, ya lo tengo más serio. Luego la tercera etapa es tomar acción, en donde tú dices, ok, voy a inscribirme, tomas acción. Y mis amigos toman acción y van a entrenar. Pero la cuarta etapa, que es la más importante, era el mantenimiento y continuar con la acción. Ahí yo creo que todos fallamos. O sea, yo quiero también aprender francés, pero me he quedado en descargar Duolingo y hice 3 lecciones y no seguí. Con inglés sí fui constante, constante, y ya hoy en día esto que tengo un manejo del idioma muy grande. Entonces siento que mis amigos en esa etapa tomaron la acción, se mantuvieron en esa etapa 3, pero fallaban y caían mucho. Y ya el tema personal interno de cada familia es como, no sé exactamente qué puede haber sido. Tampoco te digo que me tocó varios partidos en donde me tocó ir a entrenar en bicicleta, porque mi papá dijo, no, usted se portó mal o le fue mal en el colegio, no hay para los buses. Si quiere entrenar, vas en bicicleta.
y bueno, toca ir en bicicleta. Entonces, fue un amigo que me dijo, no, yo no me pagaron por los buses. De hecho, eso creo que fue el tema con un amigo. Yo le dije, es que no me pagaban por los buses. Yo le dije, pues yo me fui en bicicleta varias veces, no era porque yo quería, era porque no habían para los buses. Entonces, es como que hasta qué momento quedas con excusas y tú te sales de la zona de excusas y tratas de hacer lo que tú quieres. Otra cosa que tú decías, Dani, yo creo que es importante el tema de los jóvenes y es como, yo siento que yo encontré mi pasión y como la razón de que me gusta y que disfruto en la vida, la encontré fácilmente. ¿Cierto? No es que sea una persona tan complicada y que quiera millones, y que quiera yates y que quiera fiestas y zapatos caros. O sea, no, eso no me da la felicidad. Me da la felicidad la patear la pelota y estar con amigos y divertirme. O sea, yo hoy en día tengo 3 hijas, todas nenas, y a ellas les gusta jugar fútbol. Y acá en Estados Unidos es el país que el fútbol femenino es el país más potente de fútbol femenino. Y con estas salimos acá a jugar afuera y nos reímos y nos caemos y nos hacemos dar risa. Y jugando fútbol es un disfrute. Y eso es lo que yo recuerdo de niño, ¿sí? Jugando con mis amigos, esa pasión por un juego que si hubiera sido otro contexto, hubiera sido básquetbol, si hubiera sido béisbol, voleibol, el contexto social que fuera, que a mí fue el fútbol porque era una pelota y éramos 22 pelados descalzos y tocaba, ¿sí? Entonces siento que encontré mi pasión muy joven y tuve un plan que se fue cambiando porque pues no es fácil mantener el plan toda la vida, pero hoy en día siento que tengo ese plan diferente, formé una familia alrededor de ese plan y ahora estoy buscando otros planes más adelante similar a lo que es el fútbol, o sea, tengo una empresa de fútbol, trabajo con fútbol para niños, estoy compartiendo ese amor que yo tuve por el fútbol de pequeño, compartiéndolo a otros niños de otro país, en otro idioma, con otras condiciones sociales diferentes, con otra forma de ver la vida diferente. Entonces también para estas familias de acá es como, uff, este man se nota que le encanta el fútbol y quiero seguir trabajando con él. Sí, es interesante. También lo que tú dices, los demás ven tu motivación y tu disciplina. O sea, y eso contagia. Creo que para los papás de los niños verte tan motivado, que enseñas con pasión, creo que todo va de la mano. La disciplina y la pasión, si no le gusta hacer algo, se levanta todos los días y no es un trabajo para ti. Entonces, tú estás disfrutando lo que estás haciendo y aparte tienes talento para hacerlo. Entonces, también que tú seas un colombiano representándonos a todos como colombianos en Estados Unidos y que es como ese ejemplo de que vienes de muy lejos, eso que falta por contar toda tu travesía para poder llegar a cómo logras estar hoy y armar tu propia empresa en Estados Unidos. Si Sí, quieres Total. contarnos un poco yo quiero de eso. antes de que él empiece con esto, compartirles una ecuación que tiene una psiquiatra que admiro bastante, ella se llama Marian Rojas, es española, y ella comparte como el secreto o la ecuación para ser exitosa. Que cuando yo escucho la historia de Jairo, yo digo esto, o sea, Jairo es el ejemplo de esta ecuación. Si lo primero es el conocimiento, si tienes que tener algún conocimiento, entonces tú pues tuviste el acercamiento, digamos que con tu papá cuando niño, pero también pues por la cultura, porque el fútbol es muy cultural en Colombia y te vas, conforme vas creciendo, te vas llenando de conocimientos. Lo segundo es la voluntad. Lo tercero que tú dijiste ahorita y es el proyecto de vida. Entonces, conocimiento más voluntad más proyecto de vida, como que tú dices, a mí me gusta el fútbol y yo me voy a dedicar toda la vida al fútbol. No sé cómo, tenías primero como unos planes de ser futbolista y después se te cambia la vida, pero aún así no renuncias, sino que sigues con el fútbol. Y estas tres cosas las multiplicas por pasión. Y tú eres tan apasionado a esto que incluso otras personas pueden verlo. Pero sí, pues llegar al punto en el que estás, si tuvo una travesía, tuvo un viaje bien largo. Entonces, Jairo, cuéntanos cómo fue esa travesía para llegar hasta acá. Bueno, sí, no. Después de que acabo la universidad y tuve esa experiencia con el fútbol profesional, ya conocí varias cosas del fútbol profesional en donde no me sentía tan cómodo para un proyecto de vida, ¿sí? En donde es la realidad del fútbol profesional en Sudamérica, en donde los que son bien pagos del medio son 5 o 6 y el resto están ahí con las uñas y luchándola y viven a punta de pasión, ¿sí? En ese mismo año la liga profesional era de 3 meses, creo que hoy en día es como el doble, 6 meses. Entonces eran contratos, para nosotros eran contratos muy cortos y yo ya con una hija, con una bebé de 2 años, para mí era no sé, yo no puedo asegurarme el año con 3 meses de contrato y los otros 3 meses que yo necesito proveer a mi familia una estabilidad. Entonces, dentro de esa misma escuela de fútbol femenino, Gold Star, las chicas viajaban a Estados Unidos a conseguir becas, o sea, era mucho, era un momento en donde cada junio, julio, cada verano, de acá de Estados Unidos, llegaba un grupo de 15 jugadoras que yo no conocía, que eran casi mayores que yo, de mi misma edad o mayores que yo, que ya estaban jugando en Estados Unidos hace 3 años y venían en el verano y entrenaban ahí con nosotros. Entonces, y jugadoras de mi categoría, o sea, que yo entrenaba de 13 a 14, decía, no, profe, es que yo voy el otro verano a un torneo, a ESPN Cup, a Disney Cup, a torneos a Estados Unidos, porque quiero conseguir una beca en Estados Unidos y quiero ir a estudiar allá. Entonces, como que a mí ese tema de, ok, Estados Unidos, fútbol femenino, empecé a averiguar más del tema, ver partidos y entender que la infraestructura y el desarrollo de fútbol femenino acá era muy grande. En general del fútbol, de los deportes realmente. De hecho, mi primer contacto como con, o sea, yo lo tengo como más claro con las chicas cuando yo trabajaba de entrenador, pero yo, después del tiempo, yo caí en cuenta y dije, oiga, pero mi amigo ya está jugando en Estados Unidos. Y entonces, él, desde que estamos en la Fundación del Real Madrid, viajamos a España
él era una familia un poco, nosotros éramos del barrio Toberín, él vivía en Cedritos, 147, entonces nosotros éramos como playa baja y él era playa alta, ¿sí? Él venía al barrio y él era, uy, tío, ¿qué está pasando? Y nosotros éramos, no, ese es el amigo aquí el que juega con Es nosotros, mi entonces era primo. como, sí, sí, él fue nuestro primo, él fue en el barrio nuestro primo porque lo tocó cuidarlo. Y claro, él tenía un acceso a un contexto social diferente, en donde algunos de sus tíos ya se radicaban en Estados Unidos, trabajan como con cosas de tecnología, bueno, cosas así como ya su familia de tíos y de primos ya vivía en Estados Unidos, para él era como más normal el tema de emigrar a estudiar inicialmente. Y nosotros salíamos de jugar fútbol, me acuerdo harto, y él sacaba una lonchera con unas comidas brócoli, con salsa de no sé qué, que para nosotros era, uy, volía porque ya estaba todo el día guardado en la lonchera y la mamá le mandaba. Y entonces, pero ¿por qué como eso? No, es que estoy en una dieta porque me toca crecer, porque mi idea es ir a jugar a Estados Unidos. Y aparte salíamos de ahí y él tenía que ir a clase de inglés o clase de matemáticas, a refuerzo. Entonces, ¿pero por qué? No, es que mire, necesito para la beca, necesito para Estados Unidos. Siempre. Jugar acá en Colombia es mejor. No sé qué, otra mentalidad en ese momento de la vida. Que después de que yo fui ya profesional en mi profesión y conocí cómo era el tema, o sea, yo hice mi universidad en Colombia y hice su universidad en Estados Unidos, ¿sí? Y claro, fue como, oiga, pero yo sí tuve esa oportunidad, en ese momento lo dejé pasar porque como que nunca me interesé conseguir una beca en Estados Unidos, de conseguir contactos para venir a estudiar a Estados Unidos, sino yo estuve en Colombia y mi amigo sí estuvo en Estados Unidos becado mediante el fútbol, ¿sí? Ya luego como que yo dije, "Ay, ¿yo por qué no lo vi eso antes? Claro, yo ya estudié en universidad, yo no voy a hacer otro pregrado, así que empecé a buscar y hablé con él y una de las primas de mi amigo también estudió en Colombia, no, estudió en Suiza y estaba buscando becas para hacer la pasantía en Estados Unidos. O sea, que él fue el que, la prima, y me dijo, mira, hablé con mi prima, que mi prima creo que va a venir a estudiar acá como una pasantía, hacer una pasantía. Y ya estudió fuera de Estados Unidos, en Suiza. Entonces es una visa que les permite venir a estudiar, a estudiar y aprender mientras hacen su pasantía. Yo, interesante, y hablé con ella y ya fue súper buena gente, me pasó toda la información y hasta ahí. O creo que ya estaba también buscando para hacerla, como que a la final no lo hizo. No me acuerdo exactamente. El caso es que ya me pasó el contacto, me pasó el nombre de la visa, se llama visa J1 de intercambio, y yo empecé a hacer la búsqueda y me di cuenta que tocaba conseguir un sponsor, que es un patrocinador, que es una empresa que te hace el proceso, y aparte una empresa en donde vas a hacer la práctica. Yo en ese momento estaba como trabajando y con mi hija y bueno, en ese momento decidí mandar como, no sé, como 500 correos. Copié y pegué, fue la recomendación que me hizo el sponsor. O sea, el sponsor me dijo, yo le hago el proceso de visa, le cobro tanto para el seguro, el papeleo, pero usted tiene que conseguir un sponsor, o sea, una empresa que le dé el trabajo. Tiene que ser una empresa grande de más de 50 empleados y que genere más de 100 millones de dólares al año en ventas, o una empresa del gobierno, una entidad del gobierno que le firme este documento que ya que usted hace la práctica ya. Claro, yo en ese momento estaba re perdido. Me dijo, cree una plantilla, un correo y copie y pegue y mandé a diferentes correos. Y por Facebook fue que conocí una persona que me hizo el contacto a una empresa pública de Atlanta, del condado de Gwinnett. La persona le mandé el correo, le pregunté si les interesaba a alguien que recién se graduaba de Colombia de Ciencia del Deporte, donde hacíamos administración de empresas, entrenamiento deportivo, todo lo que era servicio al cliente, bueno, todo el tema de computador de deportes y cómo se une ese tema deportivo. Y la persona dijo, ok, sí me puede interesar, pero necesito que venga. Y yo al tiempo antes de eso estaba ya procesando la visa de turista, pero yo tenía claro que la visa de turista era de turista y yo no podía quedarme trabajando. Entonces me dijo, tiene que venir, la persona que me va a firmar el documento, tiene que venir a Atlanta, conocerlo en persona y contarme cómo es el tema y venga en persona y miramos qué se puede hacer. Así que así fue, fui a Atlanta, conocí a la persona, le expliqué, mira, yo tengo un estudio relacionado a lo que esta entidad hace, que es un servicio de deportes a la comunidad. Si ustedes me dan este documento, yo puedo trabajar con ustedes de forma legal y ustedes me explican cómo es este proceso, cómo es trabajar en un sistema de IDRD en Estados Unidos, se llama Parks and Rec. Y él me dijo, ok, listo, yo le firmo. Y me firmó. Claro, hasta ese momento fue una inversión. O sea, yo tenía un carro que estaba pagando en Colombia, me tocó vender el carro y con ese dinero empezar a hacer, ¿sabes? El pago de etiquetes, hospedaje en Estados Unidos, conseguir un carro en Estados Unidos para poder moverme. Acá los carros son baratos, un carro de $1.000. Mi primer carro fue un carro que era bonito, pero era de cambios y acá a la gente no le gusta el carro de cambios. Ah, bueno, yo creo que Dani conoce ese carro también. Ah, sí, el Y Ford, ese carro, el Ford Focus. por Y era un Focus, carro bonito, un carro súper pequeño, de lindo. cambios, que a la gente no le gusta usar acá, y lo compré en $1.300. Y yo tenía un carro en Colombia que valía 5 veces más, y era un carro más viejito, que en Colombia los carros son muy caros. Es un privilegio tener carro en Colombia, es un Sí, privilegio. acá era una necesidad importante en Estados Unidos. Entonces yo, bueno, fui consiguiendo esas cosas porque ya tenía algunos ahorros en Colombia, algunas cositas, obviamente también el apoyo económico y el respaldo de mi papá también fue muy importante. Pero, ok, ¿cuál es tu plan? Siempre mi papá y mi mamá me han dicho, cuál es tu plan? Siempre fue como cuando teníamos peleas en la casa con mis hermanas, situaciones difíciles, era sentemos y hablemos. Y entonces yo les dije, no, mi plan sería esto, yo sé que con el fútbol en Estados Unidos puedo generar un mejor ingreso para mi familia y siento que hay muchas posibilidades, porque yo veo y he hablado con papás que me contrataban en Colombia para hacer entrenamientos que venían de Estados Unidos, me decían, "Oye, coach, tú eres el profe, tú eres muy bueno, haces buenas clases y cobras muy poquito, en Estados Unidos alguien que haga tu trabajo cobraría triple y en dólares y no sé qué", entonces como que me fueron incentivando.
¿sí? Esas personas fueron incentivando a decir, usted también podría hacerlo allá. ¿Qué tal el inglés? Y yo, good, 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 molestando y todo, con ese tipo, con esa personalidad como chistosa siempre. Y así fue, conseguí la empresa que estaba interesada en firmar el documento y antes me tocó hacer una, bueno, cuando antes de viajar, me tocó hacer una videollamada con la persona que iba a hacer como el punto de contacto y fue mi primera charla en inglés y yo estaba preparando con el hello, how are you, my name is no sé qué, y ella me hizo un par de preguntas, una charla como de 10 minutos, y me dijo, uy, no, pero tú estás re bien. Y yo sentí que no entendí ni la mitad, me dijo, tú estás re bien. Yo he tenido gente que viene de Europa y todo el tiempo es Google Translate, wait, Google, Google, wait, wait, y Ah, así. Entonces me dijo, tú ya tienes, veo que tienes algo escrito y preparado y lo que te pregunto, veo que lo estás leyendo, pero lo entiendo, o sea, estás esforzándote. Con esa mentalidad vas a aprender pronto. Y yo, bueno, gracias. Y pues así fue el proceso. Y ya digamos que pude viajar inicialmente a Estados Unidos, fue mi primer documento que pude venir a trabajar, que fue un intercambio, porque ya sabía que ese documento me permitía estar un año en Estados Unidos y hacer cosas, moverme dentro del campo laboral, más allá de ser turista, porque ya eso me permitía abrir un Social Security, que es como tu documento legal, me permitía entrar al mundo laboral de forma honesta, que siento que es muy importante, es como definir un plan de acción y trabajar para eso, ¿sí? Que a veces yo siento que las personas cuando no tienen ese plan a 3 4 5 años, simplemente van al día a día y el día a día es importante para la motivación que esté constante, pero si no hay un plan a largo plazo, tú no sabes. Y me acuerdo, tengo muchos dichos de entrenadores de fútbol y un entrenador decía, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Cualquier bus le sirve. Si usted sabe para dónde va, coja el bus que dice Barranquilla y va para Barranquilla. Pero si usted no sabe para dónde va, coja cualquier bus. Porque en este grupo de fútbol hay gente que no voy a entrenar con actitud, no voy a entrenar con ganas. Entonces como que yo dije, ok, sí, tiene sentido. Yo, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué camino tomo? Y así fue como digamos que llegué a esa visa de intercambio. Y esa visa de intercambio me permitió estar en Estados Unidos harto tiempo. una pregunta cuando es importante, por ejemplo, cuando tú hablas con tu familia y ellos te preguntan, ¿tú qué quieres? ¿Sí? Para apoyarte. ¿Tú tenías claro desde el principio eso? O sea, voy a hacer la J1 y después de la J1 voy a hacer un año y voy a hacer la extensión. O sea, todo tenías muy claro para viajar a Estados Unidos. O sea, era que te ibas a demorar. O sea, no era como o sea, tu familia se enteró que iba a ser un viaje muy largo, que es lo que te quieres radicar por mucho tiempo en Estados Unidos. Ellos, ¿cómo lo tomaron? O sea, que dijeron, pues, pucha, va a ser, no te vamos a volver a ver, va a ser difícil ir, ¿cómo vamos? O más bien todo solucionaron para apoyarte a ti en eso. Como primero vine con la de turista, que fue como 2, 3 meses para hablar con el punto de contacto y Ujú. tenía todo planeado para volver. Ya cuando me tocó volver y me aprobaron la visa J1, que era un año, ellos tenían que hacer por lo menos un año. Mi esposa ya estaba con la bebé y en ese punto que mi esposa estaba con la bebé como de 3 años, no 4 años, porque mis hijas se llevan 5 años, mi esposa quedó en embarazo de la segunda bebé. Ella dice que ella sí lo planeó ese 100% esa bebé. Yo digo que yo no tenía 100% de seguridad. Pero el caso es que nosotros sí teníamos como charlo que queríamos tener más hijos y entonces como que sí también la buscamos a la segunda bebé. Y digamos que se estaban dando las cosas como que, ok, yo voy a ir a hacer un intercambio, que es una visa legal, y yo la puedo traer a ella. Pero por esa situación en donde ella estaba en embarazo, nuestro asesor, la persona de la empresa que les pagamos para que nos hiciera la visa, dijo, espérate, si tu esposa está embarazada, no va a poder trabajar o no quieren que trabaje embarazada, solamente es una visa de turista para que te vaya y te visite, ¿sí? Y era más económico. Entonces dijimos, ok, hagamos esa visa. Pero desde ahí fue como un enredo, porque entonces yo sí estaba migrando y ya estaba como con visa de turista. Veían que ya se iba a quedar fuera de estatus en 5 meses. Y sí, tiene sentido. Ella, su visa de turista fue negada varias veces y nosotros no entendíamos por qué. Y seguramente nosotros tuvimos mala asesoría con esa primera persona para una migración de familia. O sea, yo pensaba ir con una visa J1. Si ella se hubiera presentado, mi esposa se hubiera presentado con una visa de esposa de J1, se llama J2, nos hubieran aprobado los dos momenticos, o sea, sin problema, porque yo ya tenía mi visa aprobada como esposo. Era ella decir, ya estábamos casados y todo, ella es mi esposa, venimos a hacer un intercambio juntos, pero no, hicimos una visa para turista de ella, que fue un error a nivel en donde nosotros hoy en día decimos, qué tonto es ese error, pero en ese momento no teníamos tanto conocimiento de visas, Ujú. estuvimos aprendiendo y en este proceso de aprendizaje pues hay cosas que duelen y que se sufren y que claro, fue en 3, 4 meses que yo no podía estar con ellas, me tocaba venir a Colombia, volver acá, empecé a aprender más el tema de migración, me acerqué a dentro del fútbol en Atlanta, un amigo de Jamaica que jugaba fútbol, me presentó un abogado de migración y él me dijo, ok, pero si usted se quiere quedar un tiempo más para ver qué hace con su tema laboral, si consigue otra visa de trabajo, extienda su visa, pase a la visa de turista y extiéndala. Y eso me dio otro año más. Son cosas que se pueden hacer legalmente, en donde tú tienes que tener conocimiento y para hacerlo, y hacer el papeleo con los abogados. Entonces eso me permitió estar más tiempo de forma legal en el país y, y conocer más posibilidades. Y conocí muchas personas, conocí Soccer Shots. De hecho, una de las jugadoras en el equipo de fútbol donde trabajé en Colombia, a los 18 19, ella ya estaba en Estados Unidos y la mamá de ella me presentó Soccer Shots. Me dijo, oye, ya que te vas para Estados Unidos a estudiar y hacer esa pasantía, busca Soccer Shots, porque mi hija trabaja con ellos. Ellos dan clases en colegios, en guarderías, y es un programa súper divertido. Yo sé que es fácil y que es divertido y que trabaja con niños. Me quedó sonando ahí y hasta el año fue que yo busqué, me salió como publicidad en Facebook o algo, y casualmente tuve la posibilidad de que ellos les interesara mi perfil y me dijeron, ok, sí, hay una posibilidad para que estés con una persona que está comenzando en Gwinnett, en Georgia,
donde yo vivía, o sea, un timing perfecto. Alguien estaba comenzando a su primer año de Soccer Shots como dueño, no tenía idea de entrenamiento, y yo estaba en Georgia, en Atlanta, con ganas de trabajar en ese mundo. Y ya Entonces, tenías ok, tu práctica. sí, y ya hablaba inglés, ya me defendía, ya era capaz de hablar con papás, con entrenadores, y entonces lo conocí a él, que fue como mi tutor ese primer año, y él me permitió extender mi visa, pasar a una visa de empleado inversionista, que se llama E2, ¿sí? Entonces yo desde el principio tuve claro que yo quería quedarme, no quería quedarme sin estatus, así que el abogado me recomendó hacer cosas que son posibles hacer, que es crear una empresa y moverte bajo tu empresa, ¿sí? Son como temas legales de inmigración que los empresarios hacen y que a veces uno como empleado no tiene eso tan claro, ¿sí? Pero como en Colombia está la persona natural y la persona jurídica, son dos entidades diferentes. Acá también está la persona que trabaja con su Social Security o la persona que trabaja con un número de De la empresa. bien. Ujú. Y entonces Oh, no era súper. trabajar ilegalmente, era que contrataban a mi empresa para servicios y yo hasta a veces subcontrataba a entrenadores. Entonces era un proceso en donde mi estudio y mi base de administración deportiva me permitió entender qué es una subcontratación y me permitió poder hacer cosas para moverme en el ámbito de Estados Unidos, para aprender mejor inglés, crear una empresa y empezar a moverme en la parte práctica. Después de ese tiempo, fueron como 6, 8 meses que estuve con él, como subcontratando. eh, em, yo opté a decirle a la franquicia a los dueños de Soccer Shots que si decidían vender mi territorio a mí para tener mi propio Soccer Shots y operarlo yo. Y era un proceso de invertir un dinero, traer dinero de Colombia. Mi papá justamente se estaba ya, no pensionando, pero ya estaba como saliendo de la empresa. Hicieron como un acuerdo mutuo de salir de la empresa. Y entonces le dan, no me acuerdo el nombre exactamente ahorita, pero le llegó un dinero donde él decidió invertir en mi proyecto, que era montar una empresa de fútbol acá en Estados Unidos. Entonces fue como un momento donde él estaba ya cansado de trabajar en lo que estaba trabajando, le faltaba poco para pensionarse y la empresa dijo, ok, si usted deja de trabajar, lo arreglamos, ¿sí? Entonces recibió un dinero que no estaba esperando, que no es que tuviera ahorrado millones toda la vida, le llegó un momento un dinero, él dijo, invirtamos en algo, ¿quién tiene ideas de negocio? Y yo tenía esa idea de montar una escuela de fútbol en Estados Unidos y así hicimos el proceso. Y ese proceso, esa inversión de dinero, traer dinero de tu país a Estados Unidos, eso está categorizado como Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos. Y yo soy ciudadano colombiano. Entonces eso me permitió a mí empezar a generar cosas que yo no tenía ni idea y me tocó buscar, pagarle a abogados. Realmente nosotros después de 3, 4 años fue que empezamos a ver dinero entrar, pero al principio fue muchas veces invertir, estudiar yo, capacitarme, invertir. Entonces fue un apoyo muy grande económico de mis papás, claramente, mucha paciencia de mi esposa porque yo en algunos estatus de visa podía salir y volver a entrar, otros me tocaba quedarme acá 5 meses hasta que saliera el papel, porque a veces son papeles que te aprueban la salida. Entonces fue mucha paciencia de ella, mucho control emocional, momentos difíciles emocionales, pero sabiendo que, oye, mira, tengamos este proyecto acá, podemos estar en 3 años con una empresa en Estados Unidos trabajando en fútbol. Ella también es entrenadora deportiva, ella es entrenadora personalizada, personal, y ella entrenadora de natación, profesional de licenciatura en física. Mejor dicho, también el tema del deporte ha sido su vida, entonces como que para ella ver este proyecto era como, está largo, pero vamos a trabajarlo, si se puede. Hoy en día también es parte fundamental del negocio de la empresa, ya sus clases en inglés, trabaja con los niños, tenemos un plan de expansión en donde ella va a ser la principal persona para expandir. También ya creció profesionalmente muchísimo, porque fue paciente, entendió que no es que yo me quería perder en Estados Unidos y dejar la familia sola, sino como que era un proceso inicial que requería que yo me cambiara de país, establecer algo acá para que luego ellas pudieran venir. Y bueno, después de todo se logró. ¿Y no contaste que le negaron 7 veces la visa a tu esposa? Que me Sí. parece que eso emocionalmente, uno que se quiere regularizar con su pareja es un golpe muy difícil. ¿Cómo llevaste tú esto, todo este proceso de burocrático migratorio? Justo fue en la época, bueno, pre-coronavirus negaron 2 veces la visa de turista, porque primero, como que le decían, pero usted no aplica para esta visa, porque su esposo está ya con una visa de intercambio. Como que no nos decían tan claro como usted aplica la J2, que es la dependiente de la J1, entonces como que no entendíamos, porque nuestra asesora decía, no, aplique a esa visa de turista para que lo visite, pero en teoría eso es para turista, no más, no para vivir un año, ¿sí? Entonces como que ahí fue mala asesoría, y atrás se la negaron como así, no, pero yo creo que se equivocaron, volvamos a pagar otra vez, y como al mes otra vez se presentó, entonces ya son 2 negaciones seguidas, porque obviamente no había cambiado nada la situación porque sí presentaba. Y ya llegó el coronavirus y el coronavirus, otro abogado dijo, ok, las de turistas están demoradas, lo que está rápido es la de estudiante. Ustedes tienen dinero porque ya estudia allá. Yo dije, pues podríamos pagar una universidad porque ya estudié unos créditos. Y nos presentamos otras 2 veces para la universidad, para un curso de inglés inicialmente, y también se la negaron. O sea, era como, no, 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 porque yo ya tenía mi proceso migratorio de inversionista y empleado. Entonces siento que también fue como una aceleración nuestra, como que ya, ok, turista, no, negada, estudiante, no, como que no tuvimos asesoría legal, que es dinero. O sea, nosotros pagamos el dinero a la embajada presentándonos tantas veces en vez de haberle pagado a un asesor. No esos asesores que están allá afuera de la embajada, que esa gente que a la final te estafa, es empresas reconocidas que te guíen por el camino correcto para hacer un proceso de migración, porque nosotros sí queríamos migrar, nuestro objetivo era migrar, o sea, con mi esposa logramos aguantar situaciones difíciles de separación, de distancia, porque desde que nos conocimos a los 14, 15 años, nos gustaba High School Musical,
nos gustaba la vida que se vivía en Estados Unidos, nos gustaban las historias, el fin de semana ir a la piscina en Estados Unidos, ir al lago, ese tipo de vida nos parecía chévere y veíamos que acá se podía conseguir. Entonces, como que ella fue paciente, logramos esperar, pero pues todos esos momentos de negación eran golpes emocionalmente muy, muy duros. Eh, momentos que le daban muy duro a ella, yo estaba de apoyo, y luego momentos que me dieron muy duro a mí, y ella fue la que me apoyó. Me dijo, no, tranquilo, vamos a solucionarla. Entonces, como que yo me he dado cuenta que ella ha sido mi apoyo emocional y yo soy el apoyo emocional de ella. Como que nunca hemos estado los dos abajo de energía. Como que cuando ella está abajo, como que el otro dice, no, no, espérate que estamos bien, tranquilo. Como ha sido un balance emocional muy chévere. Y yo creo que al final, por eso que estamos todavía juntos y pues vivimos felices juntos, porque cuando uno identifica que el otro está mal, la persona le complementa. No es, esto es una historia que no es que los dos demos 50 y 50, sino cuando ella tenga 20, yo doy un 80%. Si yo tengo 100, ella ya puede descansar a tarde y no hacer nada porque yo tengo harta energía. Y así tratamos de manejar las cosas. Que hay días duros y hay días que ninguno quiere lavar la losa, pero pues, o sea, es parte de la relación, parte de la familia. Ok. Entonces, Jairo, bueno, digamos que tu esposa atraviesa por todo este tema de visas, de todo, y creo que nos parece importante explicarle a la gente y decirle como, ve, infórmese, porque hubo una oleada migratoria muy grande en este país. Yo creo que yo llegué en el 2020, en pandemia. 2021 me dio Colombia aquí. O sea, yo escuchaba que el vecino, que el tío, que el no sé quién, que yo escuchaba historias por todas partes de un montón, o sea, una oleada grande de migración a Estados Unidos. Y esas migraciones, ¿cómo se dieron? Visa de turista, ¿sí? Como todo el mundo diciendo, véngase con visa y se queda, ¿sí? O Que era la muchos que, fácil, era la oh, fácil. Acá hay ajá, plata y eso visa turista. Y yo migré irregularmente a Estados Unidos y la opción o se casa uno, para mí, o se casa o pide asilo. Sí, esas dos opciones hay. Y mira, yo no tenía idea que uno puede también como colombiano hacer extensión de visa. Entonces, las migraciones que uno hace son muy desinformadas, realmente. sí, y esto es muy cultural, entonces todos empiezan a Sí. hablar y el tema de, es que usted aquí se gana 1 millón y allá se puede ganar 8 millones. O sea, es como que, claro, uno en Colombia diciendo, uy, no va a ganar 8 millones, pero en realidad no es así. O sea, te vas a ganar $2.000, que son como 8 millones. Pero ¿y qué? ¿Cuánto te vale la renta? Tienes que tener un carro donde vas a dejar a tus hijos, porque aquí conseguir quién te cuida a los hijos es súper complicado. Es como que te venden en Colombia una idea de, véngase que acá se va a hacer millonario, va a mandar plata y va a ser, mejor dicho, va a tener todo lo que... Y una idea mediocre. O sea, realmente es como vaya y lave baños, y no sin demeritar porque yo lo hice y yo fui mesera, o sea, no tengo problema con eso, pero es como uno ganar plata, poquita plata, ¿sí? Como gane $5.000 al mes y eso ya se hace millonario. Y tú nos muestras que hay que formar una empresa grande para ahí sí cambiar económicamente algo como grande, no de a 2.000, a $3.000, sino como invertir. Y así imagino claramente que tú, como nos has contado, tienes una empresa propia, tu propio jefe, o sea, tus recursos se crecieron mucho, mucho más que uno ir con una visa de turista por 6 meses. Hacerlo Sí. así como de afán, como rápido. Sí, y yo he charlado con varios amigos porque me han preguntado y me dicen, ay, me quiero ir, no sé qué hay que hacer. Y yo les digo, pues, ¿cuál es su plan? O sea, ¿qué proyecto tiene? Sí, porque el proyecto sencillo de decir es, no, quiero ir, trabajar y volverme. Y Total, digo, pues, sí. o sea, ¿por qué no? O sea, cuando la gente viene a hacer eso acá, tiene hasta 3, 4 trabajos, pero en Colombia solo trabajan un trabajo. O sea, si tú trabajas a Estados Unidos, a Colombia, a trabajar en la rusa y trabajas después de mesero y luego en la tarde, no sé, manejas Uber y todo el día trabajando, vas a ganar también en Colombia 5 6 millones, 7 millones. Pero en Colombia no lo hacemos, es nuestra zona de confort y acá sí quisiéramos venir a hacerlo y en dólares sentimos que es más, pero realmente si la gente tiene un solo trabajo acá, hasta también hay al límite económico. Entonces toca 2, 3 trabajos. Entonces yo entiendo, porque yo estuve ahí también, como que no, lo que sea que hacer para ir y toca estar allá y todo el tema, pero la gente tiene que sentar sus ideas, tener claro qué quieren a futuro y organizar un plan de acción. O sea, mi pregunta siempre es con mis amigos, bueno, ¿usted qué se va haciendo en 3, 4 años? Y yo aparezco el papá de ellos, pero bueno, ¿qué se va haciendo en 4 o 5 años? ¿Sí? ¿Y cómo va a llegar a eso? ¿Y si se ve trabajando toda la vida en eso? Algo, o sea, siento que es una pregunta muy básica, pero se va relacionando con lo que yo decía antes de la pasión. O sea, si su pasión ya la encontró, ya sabe qué es lo que le mueve el corazón y ese proyecto de vida lo asocia con eso, lo va a disfrutar. Pero si usted simplemente va cambiando de trabajo por cambiar de trabajo y no ha encontrado qué le gusta, tómese 3, 4 días para pensar fuertemente en qué le gusta. Escriba, haga imágenes, cómo se ve en 10 años, si se quiere retirar pronto, cómo se ve. Y lo que me decía Dani, como ese mensaje para los jóvenes, es eso, o sea, encuentren una pasión que también siento que las redes sociales nos han vendido que todo es alcanzable y sí, nuestra capacidad de ser humano es alcanzar todo, pero hay cosas que nos muestran el resultado, pero no el proceso. Y ese proceso es como lo chévere de charlarlo acá. Si, o sea, nadie quiere postear en Facebook que le negaron visa de turista, que le tocó hacer tal y tal cosa, que tuvo que gastar y perder. Nosotros el primer año de operación nos dio negativo, fue en pérdidas. Nos tocó sacar un crédito, tuvimos que estar endeudado con el banco, hacer de todo y todo para volver a reunir dinero para la empresa, porque justo comenzamos a operar en coronavirus. Entonces fueron 5 o 6 meses sin operaciones, tratando de gastar lo mínimo. Nos tocó volver a Colombia un tiempo para ahorrar menos, ahorrar más y no gastar tanto. O sea, fue una vaina que casualmente por el coronavirus fue loco. Pero en nuestro objetivo es, ok, las cosas van a mejorar,
cómo queremos que el negocio esté a futuro. O sea, el negocio es rentable, la gente le gusta el fútbol, yo soy bueno en fútbol, y yo siempre lo he dicho, la mentalidad ganadora de alguien que tiene una empresa es, si mi empresa quiebra mañana, mañana mismo monto otra, pasado mañana monto otra empresa. O sea, ahorita estoy acá no porque me lo han regalado, yo lo sé hacer, y si el día de mañana quiebro, voy me consigo un crédito o voy trabajo 5 meses en lo que salga, ahorro otros $5,000 y monto otro negocio y comenzamos, porque es la mentalidad que tiene que tener uno como para, ok, eso es un proceso de conocimiento que una vez tú lo tienes, es replicarlo y mantenerlo, y disciplina, disciplina. Es como construir un edificio, piso uno, piso 2, piso 3, piso 4, piso 5. Y este negocio es algo que me ha permitido, desde el día uno, el speech de ventas, el pitch de ventas que toca ir a hablar con las profesoras, con las directoras, yo lo practicaba y yo me grababa acá, cuando estaba con mi primer jefe, y le decía, ok, usted habla en inglés como usted lo dice, grábelo acá, y grabamos el sonido ahí, y yo llegaba a la casa y lo escuchaba y lo repetía y me grababa yo. Y siento que hoy en día tengo ese cosa si lo que se vende, la forma de venderlo a las personas que toca vender el negocio, como que déjenos hacer clases en tu colegio, hacemos así, eso es un programa muy chévere, lo tengo ya memorizado en inglés, porque desde el día uno, hace 5 años, lo repetí, lo repetí. O sea, yo tengo ese proceso de construcción en mi cerebro de varias cosas, que hoy en día lo que hago es ya ponerlo afuera, ¿sí? Sacarlo para la gente para que me pague para eso. Y que hace 5 años, o sea, no es que llegaste y en un año todo está como lo tienes ahora, o sea, fue un trabajo de esfuerzo, disciplina, lo que hemos hablado, y dedicación. Y lo que tú dices me parece como muy, que quieras mañana y que tienes plan B. O sea, no te vas a quedar ahí como llorando y como culpabilizándote, sino que tienes siempre un plan B para seguir adelante. Me Sí. parece muy Y lo que bien. dices de memorizar esto, hay algo en psicología del deporte y en entrenamiento deportivo, creo que en fútbol, o en general en todos los deportes, que se llama la automatización, que yo lo enseño a mis pacientes en la vida normal, pero que se usa mucho en deporte, y es como tú tienes que tomar decisiones rápido, en un segundo, tú tienes que automatizar tu cuerpo con tu mente, ¿sí? Entonces, digamos en el fútbol, si tú vas corriendo y tienes que hacer un pase a alguien para que haga el gol, esto ocurre en un segundo. Entonces, ¿cómo te automatizas? Haciendo el ejercicio. Entonces, tienes que correr, llegar a un punto y lanzar el balón de aquí hasta allá. Y repítelo tantas veces como para que cuando llegue el momento, tú simplemente lo haces automático. Entonces, tú solito primero visualizas, que tú decías, siéntese, escriba, piénselo, imagínelo, ¿sí? Primero tú solito cierra los ojos y visualízate haciendo ese ejercicio y después empieza a practicar ese ejercicio en ese momento. Y pasa con todo. Mira lo que hiciste con el inglés y lo hiciste tan que ya ahorita te sale automático. Pero entonces, un poco volviendo al tema de las visas, es como invitar a la gente a que por favor se informe. Entonces, ¿cuál es la situación en este país? Pues Trump no quiere a toda la gente que entró por tierra, mucha gente que nunca se reportó, mucha gente que está aquí trabajando, sí, por supuesto que ayuda, digamos que en la construcción, que en el sector agrícola, etcétera, pero es gente que no paga impuestos. Entonces, si yo tengo una casa, si yo tengo mi casa y yo empiezo a ver que por un huequito se empiezan a meter personas, y esto también se me sale de control porque, por ejemplo, yo vivo cerca de Atlanta, aquí hubo un venezolano, no estoy diciendo que todos los venezolanos son así, pero de aquí se pegó Trump y se pegó el gobernador de Georgia, es que un venezolano sigue a una muchacha que salió a correr y él la mata. Entonces, este era migrante, no tenía ningún estatus legal de ninguna No índole. existe en el sistema, no lo pueden registrar, no existe en el sistema. Entonces viene gente a mi casa a hacer lo que quiera en mi casa y no me aporta, ¿sí? No estoy defendiendo a Trump en ningún momento, ni los métodos que está utilizando, ni mucho menos, pero es entender un poquito más allá, como de parte y parte, ¿no? Si los migrantes venimos buscando muchas cosas, a veces ni siquiera que sabemos a qué venimos, solo que aquí nos dijeron que aquí hay plata y aquí estamos, Ni ¿sí? siquiera en Estados Unidos, acá en Chile, porque claro, ahorita el boom está en Estados Unidos con Trump, con todo lo que está haciendo, y acá en Chile también, o sea, porque Chile no era un país donde migrara mucha gente, ¿sí? Chile siempre ha sido como muy chiquitito, pues, por el clima, entonces, claro, llega la migración de Venezuela, de Haití, de Colombia a Chile hace mucho tiempo, y Chile está desbordado, tanto así que están cambiando las leyes migratorias, porque ya Chile no sabe que se tanto migrante, pero como ellos no estaban acostumbrados a la migración, entonces ahora, y Chile es un país muy estructurado y muy organizado, entonces ahora ver gente que vende en la calle, gente que roba, ellos no tenían acá en los que matan con la moto, ¿cómo se llaman esos? ¿Sicarios? Sicarios. Sicarios, acá no existía eso, y eso lo trajo Colombia. Entonces ver un chileno que hay sicarios, desde cuándo Chile se convirtió en esto. Entonces cualquier país que se dé cuenta que está en desorden y que vienen a ser un mal país, ¿sí? Como no hacer, no cumplir las reglas, si uno está acá, tiene que, lo que tú decías antes, si uno viene acá, yo no, el Chile no se adapta a mí, no me adapto a las reglas de Chile, yo puedo ser muy colombiana, me gusta la música duro y me gusta, mejor dicho, pero acá no se puede. Entonces también es como ser conscientes de que tenemos nosotros que adaptarnos al país donde estamos, ¿sí? Porque venimos a construir un país. Si yo estoy acá en Chile es porque yo siento que mis sueños se pueden cumplir en Chile. Y le estoy apostando a este país. Entonces como que también estar como desde la compasión, la empatía con nosotros y pues con el país que nos está recibiendo y es nuestro hogar ahora.
Todos estamos en diferentes países y es nuestro hogar y estamos construyendo desde nuestra pasión un mejor país. Entonces, como, ese es como el mensaje y la idea. Sí, y que nos informemos porque, bueno, yo creo que en Colombia de pronto sabíamos o habíamos escuchado solo de la visa de turista, pero hay visa de estudiante, hay visa de trabajo, hay visa de inversionista, hay diferentes tipos de visa que según lo que quiera cada uno, como, hey, por favor, infórmense, por favor, porque pueden venir y que a veces uno dice, no, yo irme con visa, en 3 años, uno ve lejísimos 3 años construir un proyecto. Ahora, Jairo, que tú tienes este proyecto, yo creo que tú miras atrás y tú dices, 3 años se pasaron súper rápido. Yo ahora tengo esto y esto me está permitiendo ampliar mi negocio porque tengo pensado hacer este otro negocio, o sea, como que al final, ¿cuánta gente yo conozco? Gente que lleva acá 20 años que no habla inglés, que Ujú. nunca, que no tiene un estatus legal y que sigue trabajando en pues, empleos tradicionales, ¿no? Que venimos a hacer los latinos. Así como Total. conozco gente que vino con visa de forma legal, que es director de tal empresa o que ocupa un cargo bueno en alguna empresa, o sea, sí es como antes de venir, piénsalo, y si vienes con familia, mucho más, no, porque es complejo. Y bueno, si ya estás aquí y ya cometiste esos errores, pues empecemos a mirar de qué forma podemos legalizarnos o si no, de qué forma podemos compensar este país. Hay una cosa en el enfoque sistémico y en las constelaciones familiares que se llama la ley de compensación. Y es que todo lo que tú recibes, como que debes dar, pero dar desde el amor, ¿no? No es solo recibir y recibir y recibir y recibir y que el universo necesita compensarlo y debes dar, entonces da con amor. ¿Cómo compensa uno este país? Pagando taxes, Ujú. Portándose bien, portándose bien. cumpliendo las reglas. Yo aquí, Bueno, yo en Estados Unidos no me legalicé, realmente yo soy de las que iba por 6 meses, hacía $10,000 y se devolvía, y eso se me convirtió en 4 años. Y acá tuve la oportunidad en Chile de regularizarme, de hacer papeles, y son cosas, lugares muy diferentes, ¿sí? Porque aquí estoy haciendo todo en orden y quiero, así como hago todo en orden, como toda la retribución. También quiero que el país igual me dé pensión, me dé cesantías, me dé salud. Entonces, como que hizo la paz mental, ¿sabes? Yo acá estoy tranquila y creo que también a Jairo Dani nos pasa lo mismo. Estamos tranquilos porque cumplimos con todo lo que se debe cumplir para estar en un país bien, ¿sí? De una manera que uno aporte. También siento que idealizamos mucho la migración y a veces es por la mentalidad colombiana, que es un poco así como vamos rapidito, hacemos plata, $10,000, como si con $10,000 se nos fuera a cambiar la vida y fuéramos a ser millonarios. Creo que también es un pensamiento muy carente y muy pobre. sí, sí, realmente es un tema cultural. O sea, Colombia venimos de, no sé, los españoles, o sea, la forma de vida que se existía precolombina, o sea, antes de Cristóbal Colón, de pronto no era tan importante el tema económico ni el tema de propiedades, sino la paz del indígena con la tierra. Y de pronto nuestra forma de ser tan folclórica viene con eso también, ¿cierto? Como que realmente uno, lo que te dices, $10,000, uy, los espejos, es como cuando les mostramos los espejos a los indígenas, o sea, nos parece, nos deslumbra, pero realmente claro, Colombia es un país joven dentro de tanta historia que tiene países como Europa, que es la mayor migración que hubo a Estados Unidos, y su mentalidad es muy diferente a nuestra mentalidad de latinos. O sea, nosotros, la fiesta, la música, es una forma tan diferente que nosotros también podemos aportar. Pues, a nuestros vecinos, esas típicas calles, nosotros vimos acá, las típicas calles son como un círculo, se llama cul-de-sac, y en ese cul-de-sac, gente, una señora de Finlandia, americanos, otra familia, casi todos americanos y una señora extranjera de Finlandia, y cuando hacemos acá reuniones y ponen música latina y bailamos, eso para ellos es un disfrute increíble, ¿sí? Como que sentir esa cercanía a otra cultura, para ellos es único. Entonces, con mi esposa somos felices haciendo actividades acá, reuniones, celebración de cumpleaños. A lo colombiano, traemos nuestra cosa, nuestra cultura, nuestra cosita de ser colombianos, pero la compartimos en nuestra zona, en nuestra casa, nos hacemos bulla allá en la calle y nos volvemos locos en un centro comercial, que es lo que a veces incomoda. O sea, si tú vas a respetar, tienes que respetar a dónde vas. Y si tú vas a hacer lo que tú eres y tu bulla en tu casa, en tu lugar privado, que sea permitido en las horas permitidas también. Entonces es como un tema social, sí, nuestra civilización colombiana, que a veces es difícil llevarla a otro lado y que guste o no guste, pero hay espacio para todo, ¿sabes? O sea, en cada lugar está permitido, en otro espacio está permitido. Tienes que adaptarte. Esta interacción con los americanos? Porque yo he visto mucho entrenador americano y obviamente nosotros por nuestros rasgos nos ven y nos dicen latino. Así, ¿Cómo mexicana. es? Mexicano. Sí. ¿Cómo es esta interacción contigo con los americanos? ¿Y por qué te hago esta pregunta? Porque hay mucha estigmatización, por ejemplo, de los colombianos somos Narcotráfico. narcotraficantes, con el tema de los Total. venezolanos, lo que acabo de decir. Pero cuando tú vienes como profesional con esta actitud, tienes esta empresa y ahora estás entrenando niños americanos, ¿cómo te ven las familias? ¿Cómo es esa interacción con ellos? Sí, yo siento que o sea, hay de todo. Hay familias que te ven como que, uy, pero una vez tú empiezas y interactúas con el niño, así lo saludas, le das un high five,
como que Soccer Shirts de por sí tiene muchas herramientas para que tú te sientas, para que el niño se sienta cercano al coach. Cosas tan básicas como bajarte al nivel del piso, o sea, el niño es bajito, entonces bajarte en tus rodillas y saludarlo y que el niño se sienta al mismo contacto visual, a la misma altura. Eso en el cerebro genera algo de no superioridad, no me tengo que mirar hacia arriba. Entonces hay muchas cositas que Soccer Shots es una empresa muy preparada que con mi base con científica está muy chévere. O sea, hacer las clases están muy chéveres, es muy divertido, pero también socialmente y psicológicamente hace que sea fácil para uno. O sea, yo no hablaba también inglés hace 5 años y empecé a dar clases y los niños me entendían porque era, ok, vamos a correr hasta allá, corramos como perritos, ¡pah! Y ya, y al niño le encanta hacer eso, ¿sabes? Entonces, así aprendí y desarrollé mi inglés a poner frases juntas con ese currículum. Entonces, familias que, claro, apenas te ven y ya es como tú te presentas y como empresa tenemos unos valores fundamentales, en inglés son core values, y los core values tienen que estar alineados a lo que tú eres como persona. Y uno de los core values en Soccer Shots es we care, o sea, a nosotros nos importa. Y la explicación de eso es cómo mostramos a los demás que tú me importas, ¿cierto? Entonces, desde que llegas, hola Dani, ¿cómo estás? Y la siguiente semana, ¿qué más, Dani? ¿Cómo has estado? Recordar los nombres de las personas, ¿sabes? Mirarlo a la cara, hacer que el niño se sienta feliz de verte, hacerle sentir que cuando llega ahí se va a divertir y que va a pasar la chévere. Entonces, todo ese tipo de cosas hace que la gente tenga su concepción de un latino, pero cuando lo ven en realidad y en la práctica y que su niño se divierte, ya les cambia totalmente la idea. También siento que nuestra labor también es como, yo acá tengo un par de coaches colombianos también que vinieron a estudiar, están haciendo su práctica profesional, y entonces ya el grupo de coaches colombianos, y donde también tenemos coaches americanos, de Italia, de España, somos una mezcla de todo y también varios, lo que digo, americanos, pero entonces es como la personalidad de los coaches más que la nacionalidad, ¿sí? Ok. Nosotros contratamos en base no a la personalidad, no a la nacionalidad, sino a la personalidad que tenga capacidad de interactuar con el niño y que le provea al niño con una experiencia divertida jugando fútbol por 45 minutos a la semana. Es eso, ¿sí? Entonces siento que eso ha generado que la gente vea que somos personas agradables con los niños, ¿cierto? Y que el acento, ellos dicen, ah, that coach talks funny, ese profe habla chistoso. He speaks funny, ¿sí? Es como si, ah, él tiene acento, él tiene acento. Sí, entonces papá, sí, sí, que él es de otro país, no sé qué, entonces comienzo a hablar con ellos, pero también desde pequeñitos los niños están siendo expuestos a otras culturas que sus papás y sus abuelos no fueron expuestos. Nosotros estamos acá en la mitad del corazón de Estados Unidos, en todo el centro de Estados Unidos. O sea, somos nosotros los latinos y bueno, o cada vez llegan más latinos, pero muchas veces somos nosotros los coaches dando las clases y puras familias americanas. Entonces también es como un intercambio cultural muy interesante. Tuve un abuelito, se notaba que era un señor ya veterano, me dijo, mira, soy el abuelito de tal niño, veo que tú eres como de Venezuela, ¿cierto? O sea, el directo llegó a hablarme de Venezuela, le dije, no, cerca, casi le apunté, le dije, good guess, como que o sea, casi adivinas, ¿sí? Como que estuviste cerquita. Nosotros somos de Colombia, que somos países vecinos, éramos la Gran Colombia, empecé a hablar de historia y de lo que era Colombia y la Gran Colombia y Ecuador y Panamá. Es como que se quedó con este muchacho sabe historia geográfica, entonces empecé a hablarle de eso y le dije, y me dijo, le dije, pero ¿por qué me preguntas? Después de que le conté lo de Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá. Me dijo, es que anoche vi noticias, vi Fox News, que es como el RCN Caracol, que son a favor del presidente actual y en contra de la izquierda, y vi todo el tren de Aragua. Ah, no, pero entonces mezcló Venezuela con El Salvador, o sí, es El Salvador, con Bukele. Empezó a mezclar historias de noticias, le dije como que me está mezclando entre Venezuela y la prisión esta de máxima seguridad, sí. Hubo seguramente una noticia así, y entonces quería hablarme del tema. Y me dijo, si te molesta hablar del tema, no te preocupes, yo me voy. Yo le dije, no, no me molesta, o sea, de hecho, está bien que hablemos, porque hoy vas a irte sabiendo que Colombia y Venezuela son dos países diferentes, de que no todos los colombianos somos malos, ni todos los venezolanos son malos. Yo conozco gente que han sido directores de empresas, gente de altos rangos, que han ido y venido a sus países hace años, que la migración para ellos fue hace 50, 100 años, y no tienen problema pues, con hablar a su país. Yo sé que es difícil, que hay mucha gente que llegó no con las mejores intenciones o con las mejores posibilidades y hacen lo que está mal, pero no es decir, ay, pobrecitos, no, o sea, todo tiene una razón de por qué, y si no tiene esa razón, es como más fácil um, poder convivir con la situación, ¿sí? Cada vez que yo iba a Colombia y veo la situación de Colombia, yo digo, uy, es duro, o sea, yo como migrante entiendo lo duro que es ir a otro país, y tú no estás por gusto bajo de un puente con tus hijos. Eso no es que vamos de paseo a Colombia a vivir debajo del puente de vacaciones, ¿no? O sea, es una situación muy difícil, en la que toca tener compasión, o sea, empatía con esas personas, y entender que, pues, como fue Venezuela, puede ser más adelante Colombia, Perú, Paraguay, Brasil, Venezuela, o sea, si hay una guerra en Estados Unidos terrible y el país se destruye, pues la gente va a tener que buscar para otro lado. De hecho, yo al señor le dije, ¿tú de dónde eres? Me dijo, no, de acá, de sí, bueno, de tus abuelos o tu tatarabuelo. Ah, de Inglaterra, vinimos y no sé qué. Le dije, ah, bueno, ellos llegaron en barco, yo vine en avión por lo menos. Y le dije ese chiste también. Sí, o sea, en esa época la gente migraba en barco y no habían visas ni nada, pero tenían que cambiarte el nombre. Si venías de Alemania, te cambian el nombre. Y esa fue la migración toda la vida. Hoy en día hay más controles y hay más riesgos porque el mundo se ha desarrollado mucho más, pero va a haber un punto donde la migración es algo natural de los seres humanos y los animales. O sea, los animales migran para buscar mejores condiciones de alimentación, de vivienda, y nosotros no dejamos de ser los animales que necesitamos migrar para buscar mejores condiciones o más cómodas, o que te gusta el idioma, o que te gusta el deporte, o que te gusta la comida de allá.
O sea, debe ser legal porque estamos dentro de una civilización que aceptamos las reglas y si no las vas a aceptar, pues te va a tener consecuencias. Y ese es el tema de inmigración hoy día. Si tú no aceptas las leyes migratorias, pues hoy en día están jodiendo a esas personas, pues sí. No, y en medio de todo nosotros somos privilegiados que tenemos una visa, que logramos una visa, que tenemos el dinero para coger un avión, emigrar. Yo que tengo, conozco todas personas que han pasado por fronteras. Cuando yo me voy a volver de Estados Unidos a Colombia, el vuelo son 5 horas. Y un chico de Venezuela, él recién llegaba a Estados Unidos, y me dijo, ¿cuánto se demora de aquí a Colombia? Le dije, no, 5 horas. Y me dijo, yo caminé 2 meses para llegar aquí. Y me sentí, claro, y me contó su travesía, que dije, pucha, yo cogí un avión y llegué. Entonces, como que también no todos tenemos los mismos privilegios, las mismas oportunidades, el mismo apoyo de la familia, porque a todos nos han apoyado para migrar de esta manera. Entonces también ver esa parte, ¿sí? El que pasa por frontera, el que está con sus hijos, está buscando una mejor calidad de vida y todos los migrantes estamos buscando lo mismo de diferentes maneras. Entonces no Total. estigmatizar, empatizar desde el amor, desde la comprensión y que la migración es esto, es todos migrando, como tú dices, todos somos migrantes, mi papá, España, Inglaterra. Entonces, ¿cómo verlo de esa manera? Sí, el tiempo pasa y siento que no fui diferente. Jairo, ¿qué te enseña esta migración? Sí, esa pregunta, siempre digo que es como, bueno, siempre que la hablo con las personas, siempre pienso que es una pregunta muy difícil porque a veces vas en el día a día y como que no eres consciente de lo que has aprendido, ¿sabes? O sea, como que toca sentarse a pensarlo profundo, es lo que he aprendido que todos somos migrantes y que todos tenemos que tener empatía con todos, ¿cierto? He aprendido que casa o hogar es el grupo social que tú decides formar. ¿Sí? O sea, realmente mi papá y mamá eran mi hogar cuando tenía de 0 a los 14, 15, 16, 17, que ya me independicé. Hay gente que vive con su hogar hasta los 35, 40. De hecho, hay estudios que Europa siguen siendo viviendo con los papás hasta los 40 años, y los ingleses pues, hasta los 45 no se independizan, pero ya después de que tú formas un grupo social, o sea, tú solo que decías, no, voy a pagarme arriendo, vivir yo solo, ese es tu hogar, eso es tu lugar. Si cambias de país, va a ser el nuevo hogar, eso ahí. Pero ese hogar no tiene que ser solamente el país en el que naciste. O sea, una cosa es nacionalidad, en donde la civilización se ha decidido que vamos a ser colombianos porque naciste en Colombia. Bien, pero si tú decides migrar para Chile, tu nuevo hogar va a estar en Chile. Y si tienes tu esposo o tu esposa, tus hijos, tu hogar va a pasar en China. Y es ese grupo de personas. De hecho, la palabra en inglés también es diferenciada con home, que es hogar, y house, que es casa. O sea, casa es el lugar físico. Yo puedo tener 5 casas y en ninguna vivo. Vivo con mi esposa en un apartamento donde es mi esposa y yo solitos. Ese es mi hogar, ese es mi núcleo social. Entonces, eso es lo que digamos que he entendido, porque ahora viviendo acá, entonces nos da a veces la gana, "Ah, vamos a visitar a nuestros papás, vamos a Colombia, es tanto dinero, siempre es costoso, podemos viajar con el mismo dinero, Dios mediante más adelante a España, a Italia, siempre es bastante dinero aquí a Colombia. Pero entonces decimos, ok, pero visitamos a nuestros papás, es bacano conectar con ellos, pero ya después de 2, 3 semanas, tú ya quieres estar con tu familia, con tu hogar, que es tu esposa, esposo, hijos. Ujú. Es como que tú dices, ok, vamos, pero realmente después de tanto tiempo también necesitamos nuestro espacio. Entonces, ¿nuestro hogar cuál es? Ahora en este momento es acá, Kansas City, ese es nuestro hogar. Entonces, como que eso uno a veces siente que, ay, no, es que voy a dejar a mi familia atrás y voy a dejar a mi vida. O sea, si usted se decide en migrar, es una mentalidad fuerte en donde tiene que saber que usted va a formar un nuevo hogar, un nuevo grupo social, un nuevo grupo de amigos, que seguramente sean diferentes a sus amigos de antes, porque esa diferencia va a hacer que usted crezca como persona. Yo acá hoy en día he logrado formar un grupo de amigos que a la final yo digo, estos grupos de amigos de acá hablan inglés y todo, pero si les presento a mi grupo de amigos en Colombia, sería una chimba como decimos en Colombia, porque seríamos igual, nos gusta el fútbol, nos tomamos un par de cervezas después de los partidos, hablamos miércoles a las 2 de la mañana después de un partido. Es un grupo social similar y cuando contamos experiencias de vida, ellos vivieron en Estados Unidos con harto dinero, nosotros vivimos en Colombia con no tanto dinero y tuvimos experiencias similares porque nos gustaba el fútbol y la pasábamos jugando fútbol, torneos por aquí, torneos por allá, que aquí hubo una pelea, que acá contó tal historia. Entonces es muy similar que uno cambia de país, pero tú como esencia, como ser, es lo que te llevas y conoces similares personas, ese es un grupo de personas y hoy en día es un grupo de amigos muy chévere. Entonces yo creo que eso es lo que aprendí, o sea, tienes que tener esa madurez mental para saber que yo migro y yo logro conseguir las cosas que me visiono, ¿sabes? O sea, ese tema de visión, de como que decir qué quiero yo y cómo lo quiero y qué hay que hacer para llegar allá es muy importante. Y esa visión yo creo que es algo que me ha funcionado a mí. Y ahora yo digo, creo que he alcanzado lo que yo me visionaba hace 5 años, pero ya en este momento tengo que seguir visionando para ver otros 5 años que quisiera ahora, ¿no? Porque llega un punto que la zona de confort podría uno quedarse ahí, pero pues también es como el reto personal de seguir avanzando como profesional, como migrante. O sea, mi visa exactamente no tiene paso directo a ciudadanía. Entonces me toca a mí hacer una renovación cada 5 o 7 años en donde las cosas tienen que estar andando como empresa para poder renovar. Pero lo hemos hablado con mi esposa, si a nosotros nos llegan a negar una renovación, lo intentaremos otra vez, porque de pronto el caso quedó mal con la abogada o de un papel mal, pero si en 5 años nos llega la visa, ok, ponemos nuestras cositas y vamos para Colombia. Pero ahora este negocio de soccer shirts acaba de expandirse al mundo. O sea, hay gente haciendo soccer shirts, bueno, se llama Little Kickers en Inglaterra, en España, en Ah, lo he Francia, en escuchado. China. ¿Sabes? Little Kickers es un negocio que ya está disponible para hacerse en Colombia. Por ahí lo vimos la posibilidad de hacerlo en Colombia. Entonces yo digo,
la mentalidad de, si Estados Unidos es el país más poderoso del mundo, pero el Imperio Romano era el más poderoso y se derrumbó, ¿sabes? Que es lo que los mismos gringos dicen, somos la nación más poderosa que el Imperio Romano. O sea, de aquí a 15, 20, 100, 200 años las cosas pueden cambiar. Entonces, chévere estar acá en este momento porque el dólar relacionado al peso es mucho más fuerte, relacionado al euro es mucho más fuerte. Entonces, digamos que eso es lo interesante que nosotros quisimos migrar, como que queremos ganar en dólares para poder de pronto venir a Colombia, ir a Colombia, viajar a Europa, viajar a Asia, es más dinero. La seguridad es como relativa porque tantas cosas más malas que se ven acá, o sea, todavía no sabes si está seguro o inseguro en un país donde el porte de armas es tan libre. Tanta miércoles que se habló de atentado al senador en Colombia y acá hace 2, 3 días mataron a un senador similar, o sea, sí lo mataron a él y a su esposa, a dos senadores, o sea, una vaina re trágica, re terrible, que uno pues, es que Colombia es muy peligroso. Pasó lo mismo en Estados Unidos, o sea, pasó peor y a dos personas en su propia casa. Pero sí, o sea, yo siento que nosotros que fuimos como la generación que empezó a usar el Internet, la migración fue como algo que nos tentó y como que vimos que era posible, que no era donde nací, no tenía que morir ahí mismo. Si yo nací en Colombia fue un hecho de suerte y me encanta ser colombiano y me encanta mantener contactos colombianos y a mis hijas hablamos en español, les enseño palabras para que sepan hablar todo como si fueran nacidas, o sea, viviendo en Colombia actualmente, pero si nos gusta llevar nuestra cultura a otro lugar y ayudar a la gente y poder impactarlos a las demás comunidades, eso es lo bonito de la migración. Me quedo con la parte positiva de la migración. O sea, la migración tiene muchas cosas negativas, muchas, pero me quedo con lo bonito de la migración. ¿Qué traías tú en tu maleta cuando viniste de Colombia? Antes acá hablábamos de sacar las cosas de la maleta y creo que tienes justamente todas estas cosas positivas, la resiliencia, la disciplina, el talento, la búsqueda, todo esto, pero como que cositas habían ahí que de pronto tú dices, uy, cuando llegué aquí me di cuenta de que vi esta parte como de mi sombra. Creo que yo tenía tantos trabajos en un punto, o sea, digamos que es un tema delicado, pero tú sabes, como latino uno, mientras organiza 2, 3 trabajos, recuerdo una noche que salí de trabajar de mesero y ya estaba llegando a punto de llegar al apartamento, a la habitación que tenía alquilada y casi me quedo dormido del tanto cansancio. Como que fue un punto de dije, oiga, pero yo estoy trabajando y trabajando y trabajando y no me veo toda la trabajando esto. Necesito organizar mi situación para yo decir, ok, necesito crecer como profesional, ¿sí? Que fue el momento en donde toda la situación era oscura en ese momento, como que uno no tiene, o sea, yo llegué con una visión, pero durante ese proceso hay muchos caminos, hay muchas cosas que van sucediendo. Pero puede ser que llegué como con una visión de lo que es trabajo, 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 y sentí que los 2, 3 meses me estaba metiendo con solo un grupo de amigos colombianos, que era chévere, pero no estaba hablando tanto inglés como debería estar hablando tanto inglés con la gente para mejorar mi idioma. Entonces sentí como que me estaba estancando. Y entonces yo dije, ok, me alejé de esos trabajos que eran comunidades latinas, me alejé de ese grupo de amigos. Uno de esos amigos sí le gustaba ir a bares o a restaurantes de americanos, para aunque sea ordenar en inglés y practicar con el mesero o la mesera. Cositas así básicas, ¿sabes? Porque me estaba ya un grupo latino donde ya era todo en inglés, todo en español, y tengo amigos que han decidido migrar finalmente a otros estados, profesionales de universidad, también gente con todos sus, digamos, documentos organizados. Y me dicen, ¿qué consejos me daría? Yo digo, no te metas en una comunidad tan latina porque es chévere, porque es amigos, conocidos, familiares, pero para tú, si viniste acá y no vas a hablar inglés, o sea, es muy difícil. Métete en el medio, métete en el grupo social para mejorar tu inglés. Eso requiere meterse una inversión total. Entonces, digamos que al principio, em, ese miedo que uno ve con el que viene lo hace acercarse a la comunidad latina, pero si no te logras, yo siempre lo he hablado como burbujas, burbujitas, como que tú llegas y este baloncito así, y este es un grupo de amigos, el colombiano, el salvadoreño, el mexicano, el argentino, y ahí me siento tranquilo. Pero este grupo de personas que ahí siempre son todos, no tienen papeles, trabajan a 15, 20 la hora, se meten ahí nomás en eso, no tienen licencia, y no logran cómo conocer otro grupo social. Y hablan mal del que tiene empresa, y hablan mal del trabajo, y odian al jefe, y se gastan todo en cerveza. Ok, entonces yo como que decidí ese grupo social, mejoré mi inglés y ya entonces tenía capacidad como la burbuja como que se fue agrandando y las oportunidades se fueron agrandando. Ya después logré, me salió el papel que estaba esperando y ya con ese papel sí puedo hacer trabajos legales, entonces ya con profesión en Colombia, o sea, una profesión en Colombia, no hablamos del país, una profesión, tenía un conocimiento que podría aportar a una empresa, a una comunidad. Y ese conocimiento ya lo tenía, que era dar clases de fútbol, administración deportiva, todo el trabajo de, de crear empresa que lo tenía en la cabeza. Y ya hablando inglés, y en Estados Unidos como que la burbuja se fue agrandando, ¿sí? Y ya la burbuja máxima es cuando tú como profesional de Colombia aprendes inglés, eres 100% útil en inglés con tu profesión en un país que necesita y en una zona del país que está buscando esa profesión, tu burbuja y tus capacidades aumentan a esto, ¿sí? Era que a un grupo de 10 20 personas que no quiero hablar más, allá decir, ok, yo puedo ir, me puedo ir a comer el mundo y así lo hice, o sea, yo no conocía Kansas City, alquilé un auto, vine a manejar hasta acá, que fueron como 20 horas, porque hice un viaje como inicialmente de Atlanta, tuve que ir a una reunión para los headquarters de Soccer Shots, y luego conocí acá Atlanta, estuve 2 días, a Kansas City, perdón, vi cómo era la ciudad, dije, aquí este negocio puede ser rentable, vamos a hacerle, ¿sí?
Entonces, como que llega a un punto a una ciudad que no conocía nada, pero con la mentalidad que se puede hacer. Y así fue, empezar a conocer personas, hacer contactos, y digamos que hemos logrado avanzar así a base de expandir esa burbuja de conocimiento. Y al principio sentí que estaba como muy metido acá. ¿Qué piensas tú, Jairo, de los psicólogos o los procesos psicológicos? Porque tú eres una persona que evidentemente tiene un montón de capacidades y habilidades que le han permitido como siempre ver el vaso medio lleno. No, o sea, es una herramienta importantísima para, o sea, algo en la universidad que aprendo mucho. De hecho, mi carrera se llama Ciencias del Deporte y mucha gente dice, ¿usted qué estudia? O sea, ¿eso qué es? El científico del deporte, ¿eso qué es? Y digamos que básicamente nosotros entendemos que el deporte como objetivo final requiere tener muchos medios de soporte, ¿cierto? La fisiología deportiva, el entrenamiento deportivo, la administración deportiva, la psicología deportiva, la medicina deportiva, la nutrición, todo lo que tenga que ver alrededor del deporte para que un deportista tenga éxito, la administración, la gerencia, el mercado deportivo, todas esas cosas, y de eso poquitico en la universidad nos dieron como un brochazo así, y cada uno decidió en su vida qué se va a especializar. Y viendo el campo de la psicología deportiva, yo como jugador, claro, yo sentí muchas veces ansiedad, nervios, miedo de ir a un partido, miedo de patear un penalti, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas, desconfianza en uno mismo. Y un profesor, un entrenador nos dio como charla sobre eso, nos dio un documento una vez para leer sobre cómo se manejaba la ansiedad. Entonces, como que lo tengo claro que la psicología es una herramienta muy importante para que tú, cuando sientas como esa desconfianza interna, te apoyes y tener herramientas para avanzar, para escalar, ¿cierto? Yo lo he charlado y con mi esposa lo charlamos, digo, lo que yo como que nunca, o sea, nunca me ha llegado a mí una que diga, ay, necesito charlar con un psicólogo, me gustaría con un psicólogo. De hecho, lo hemos hablado con, pues, digo, a mí me gustaría, y sería la charla así larguísima con ustedes, o sea, podríamos quedarnos hablando horas y horas porque mi mentalidad es como muy positiva. Es como que yo me queje con alguien de algo, es extraño, ¿sí? Internamente, yo me gusta solucionar, busco la forma de solucionar problemas, ¿sí? Una mentalidad como de problem solving se llama acá en Estados Unidos. Entonces, yo como que, si yo hablara con un psicólogo, nos quedamos hablando bastante, 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 y será una charla muy amena, pero no llegó al momento. Seguramente más adelante sería interesante, y yo nunca descarto la posibilidad de hablar, tomar terapias y hablar con alguien y decir, ok, mira, me gustaría a ustedes que eran como ¿cómo se llama eso? Un diagnóstico médico, se podría hacer, de como tu personalidad y todo eso así y así. O sea, más adelante sí de pronto sería bueno que charles con alguien. O sea, todas esas recomendaciones me interesarían, es interesante. Nunca he sentido etapas de depresión, de tristeza, pero he sido como capaz yo mismo de decirme, venga que las cosas van a estar bien. Salga y corra, vaya al gimnasio, levante pesas, algo, vaya a tomar una cerveza. ¿Sí me entiendes? Como que he logrado salir de esas etapas de depresión tristes, gracias a Dios nunca he estado en una etapa de depresión masiva. He conocido personas cercanas que han tenido etapas de ansiedad y he leído para poder ayudar a esas personas cercanas. Entonces siento claro, que la psicología es muy importante, que es realmente importante porque lo que yo entiendo de psicología es que es la forma de entender tus pensamientos y poderlos manejar y llevarlos a la forma que tú quieres. O sea, algo que veo importante es que la persona más importante es, en el mundo es usted mismo, o sea, para cada uno, ¿cierto? Y con algunos amigos tuve como, no discusiones, pero sí como que, usted es muy egoísta, muy egocéntrico, muy creído, ese tipo de comentarios. Y yo decía, pero, bueno, busquemos qué es esto, o sea, si soy creído, es un tema como que en Colombia a veces nos juzgamos, pero yo sí tengo claro que la persona más importante del mundo, suena raro, pero no es mi esposa ni mis hijas, soy yo mismo, porque es que si yo estoy bien como persona interna, voy a poder ayudarlas a ellas, pero si yo no me amo, no me quiero, no trabajo para mí, lo que ellas van a ver de ese papá de esposo es como alguien triste, caído, sin seguridad, y entonces no van a poder. Yo puedo amarlas mucho a ellas, amarlas, amarlas, pero no puedo darles nada de diciembre, o sea, algo no material, no puedo darles amor suficiente, tiempo suficiente. Por eso digo que, ok, me amo, soy la más importante y de esa forma yo puedo ayudar a los demás. Pero la pregunta que me decías del psicólogo, sí, lo veo muy importante. O sea, veo una función demasiado importante y cuando me invitaste me pareció muy chévere, porque realmente me gusta hablar y me gusta hablar con personas que tengan también mucho conocimiento y ustedes son súper pilas. Gracias. Quiero hacerte una última pregunta y es cómo estás tú orientado con el tema espiritual y cómo ves esa conexión entre el cuerpo, la mente y el alma. Dura la pregunta también, re profunda. Em, Hay un libro que se llama El Código de la Mente Extraordinaria, de Pinken Lakshani, creo que se llama él, es un indio, y la historia es muy interesante, el libro es muy interesante porque él es un indio, o sea, una persona que nació en la India, hindú, el término es hindú, no indio, sino hindú, cultura hindú, nació en la India, que sus papás primero migraron a China, entonces él era morenito, viviendo en China, con otra cultura, otra religión, otras costumbres. Para él un día de almuerzo en el colegio libre era, su mamá le mandaba comida que todos decían, qué asco, no sé qué, sí. Y como a los 8 o 9 años, su papá se cambiaron de trabajo para California. Él tuvo una mezcla en sus culturas, en sus formas de vida, que él cuenta en el libro que llegó un momento donde él dijo, yo viví en China, que eran budistas, soy de India, mis papás practican el hinduismo, y ahora vivo en Estados Unidos, que son cristianos católicos, pero hay mucha libertad de religión. Y entonces él empieza a decir que hay unas reglas de mierda, se llama así literal, reglas de mierda en la mentalidad del ser humano. Y que tú como persona tienes que decir qué de las reglas que tú sigues como persona son necesarias para que afecten a tu vida y cuáles son como reglas que tú dices, si yo quiero esta regla, no es tan grave, ¿sabes? O sea, eso que digas,
uy, es que si me tomo un café después de las 7 de la noche, no puedo dormir. ¿Eso sí es realmente real? ¿Sabes? Uy, si tomo una cerveza antes de manejar, me puedo traer. Eso sí es real. ¿Sí? Hay como que cosas muy estrictas que no se van a hacer y otras que son como más tradicionales según tu contexto de vida. Y él también llega y habla de la religión. La religión es algo así. ¿Dónde creciste? Colombia, somos colombianos. ¿Cómo es el término? Católico, apostólico, romano. ¿Sí o no? Ujú. Yo vengo de ese tipo de familia en donde cuando conocí a mi esposa, ellos eran más cristianos, también fueron católicos, pero mi suegra es una persona cristiana. Entonces como que viene el tema de, ok, yo de fondo, ¿qué siento? Yo sí siento que creo en Jesús como nuestro Salvador. Tengo muchas dudas, como todo ser humano, sobre toda la historia que generó la Biblia, pero de fondo a tu pregunta, yo veo la religión y veo la espiritualidad como una forma de apegarse a algo que no podemos confirmar, que es la formación de la vida y el propósito de la vida, pero es como lo que nos da fuerzas para decir, ok, hay un porqué, un para qué, y esa persona del libro define esa religión y tiene como unos preceptos, pero digamos que ya es como meterse en eso. Yo tampoco pienso practicar una religión más así como nueva, creada últimamente. Entonces yo me siento alguien cristiano, católico, no profeso ninguna de forma de 100% completa. Lo que tengo fui bautizado por lo católico por mis papás, así que la iglesia católica. En mi mente la idea de la iglesia es más hacia lo católico que lo cristiano, pero hoy en día el mundo moderno es como, ok, el Vaticano es una corrupción, pues venimos por la parte cristiana, iglesias más pequeñas de barrios, ok, entonces como que veo todo el tema de religión como una fuerza espiritual que es importante, porque es una conexión entre el creador, ese ser que ahí tiene que haber una fuerza suprema, y tú que eres como un hijito que te decidió dar una razón, y la razón no la sabes tú todavía y nunca la vas a saber. O no, yo pienso que sí, yo le pienso como que fue la razón de la persona acá, yo creo que es disfrutar, o sea, es disfrutar la vida. Y si tú encuentras esa pasión y puedes tener ese propósito de vida que es disfrutarla, es como que lo que vas a disfrutar. Entonces, es lo que vas a mostrar a los demás, la gente lo que va a ver de ti. Si es un propósito, lo disfrutas, y bueno, ya el resto de preceptos de vida es, pues, no sabes, las leyes, no matar, no hacer daño, no robar. Sí, sí creo como en esa base de religión cristiana católica, porque sí va acercado a eso. Ahora, mis vecinos y otros entrenadores de fútbol competitivo de acá, son musulmanes. Son de Libia, son de Egipto, son de Marruecos, gente con la que ahora soy muy cercano, que jugamos fútbol, y es otra forma de vida. Y cuando hablamos con ellos, hablamos de cómo fue crecer en Marruecos, cómo fue crecer en Egipto, cómo fue crecer en Libia, cómo fue crecer en Irán, en Siria, todo lo que pasa hoy en día con Israel, todo lo que son los judíos con la historia de los musulmanes. O sea, es un tema que también es para hablar otro podcast profundo de horas y horas y horas, pero como que te da a ti una visión de que, ok, nadie está equivocado, todos pueden estar correctos, todos tienen su visión de vida, todos tienen su religión, eso es lo que ellos creen, lo que ellos está bien, pero es muy chistoso que con los musulmanes ellos me contaban la historia, ellos tienen la historia de María, tienen la misma historia de, no sé, de los faraones y todo eso, pero cambian cositas en la historia, cambian como pequeñas cosas. Entonces como que las religiones separaron grupos sociales, separaron pueblos, pero de fondo es La misma historia. un ser espiritual que tú tienes que amarte, amar al otro y creer en algo que te va a dar fuerzas para cuando las cosas se pongan jodidas, cree en eso, porque se puede, con tu pensamiento, con tu fe. O sea, yo veo la fe como un pensamiento positivo para que las cosas se den. Esa es tu fe. Y yo es porque tengo harta fe. Entonces mi suegra me dice, mi hijo, ore bastante. Yo digo, yo no es que me siente a orar así como las personas tradicionalmente lo hacen, pero yo antes de acostarme a dormir, yo proyecto mi día y lo que quiero que las cosas se den y hablo conmigo mismo, ¿sabes? Como que practico mucho ese, que sí, que es finalmente una forma de orar, ¿sabes? Orar, no rezo. Bueno, tengo el Padre Nuestro metido y cuando juego fútbol me acostumbré a hacer esto de cuando era pequeño y lo hago, ¿sabes? O sea, es como tradiciones culturales que la vida te ha dado y tú la repites porque lo haces. Pero si yo un día que no haga esto, si lo dejo de hacer, me va a pasar algo. Eso es el libro, habla sobre eso el libro. Porque haces cosas que haces, si realmente si no las haces, ¿qué va a pasar? ¿Te da miedo que un día que no te eches la bendición te pase algo? ¿Realmente qué probabilidad hay de que eso te pase? Yo creo que hablando un poco desde la gestal transpersonal sobre la espiritualidad y lo que he leído de muchas religiones, yo también era católica, ahora creo en Dios, pero en una religión, y todo lleva a lo mismo. O sea, todo es que hay un ser, llámalo Dios, universo, luz infinita, hay un ser que se conecta con nosotros desde el amor, ¿sí? Entonces, la persona que no cree a Dios es porque no ha sentido en su corazón que Dios es como creer en lo que en la fe. No la ves, pero está ahí. El viento no lo ves, pero lo sientes. Entonces, siento que es como todos llegamos a una conexión interior que comenzamos a cuestionar como lo que nos dijeron de Dios si es verdad, como si hay infierno, si hay cielo, y cuando comenzamos a cuestionar, comenzamos como a ir hacia adentro, a hacer una propia versión de nuestra parte espiritual, que muchas veces se aleja de la religión. Acá no estamos diciendo que ser religioso es malo, no, sino que vamos cuestionando y vamos formando nuestra propia idea de ser espiritual. Y tú te conectas con eso, ¿ya? Claro, si lo dejamos siendo la bendición, no va a pasar nada. Entonces tú horas de una diferente. Para ti orar es proyectar tu día. Para ti es intencionar tu día que mañana va a estar bien, voy a hacer esto con mi disciplina y check. No sé, para mí orar puede ser meditar. Para mi suegra puede ir a la iglesia. Entonces todos buscamos, en fin, una conexión interna con algo superior. Entonces me parece como Total. bonito ir resignificando como ese
significado de religión y de creencia. Sí, Total, yo creo sí, que como trabajar en pensamientos, como trabajar en pensamientos positivos, ¿sabes? Y esos pensamientos positivos atraen cosas positivas. Y te funciona. Y yo creo que cada uno cree en lo que le funciona, en lo que le hace bien. En clase, una vez que una compañera era atea y ellos estaban hablando de Dios, entonces, o sea, si un adicto, si una persona que se quiere suicidar cree en Dios y sus salvavidas, pues se va a agarrar de sus salvavidas, crea usted o no. Entonces todos estamos buscando nuestros salvavidas que nos tengan como atados acá en el aquí en el ahora y viviendo el día a día, desde una parte que nos conecte. ¿Tú cómo ves, Dani, esa parte espiritual sí, yo en creo que ti? estoy en mí igual. Yo fui atea muchos años y logré conectar con Dios de una forma diferente con la espiritualidad. Crecí en un colegio católico de niñas, femenino, donde nos enseñaban a ser señoritas, ¿sí? Era un colegio muy machista. Entonces, como que yo crecí y crecí con la idea o con esto que me dijeron de Dios escucha hasta tus más profundos pensamientos. Entonces yo era una niña que le tenía miedo a Dios. Yo crecí desde el miedo, ¿sí? Ya después que salgo de este colegio me vuelvo Rastafari desde lo religioso, no desde la moda colombiana del rastafarismo, sino que me vuelvo Rasta. Pero encuentro también limitaciones en el rastafarismo. Entonces lo que hago es decir, no, todo esto es mentira desde la rabia y el enojo y crecí mucho tiempo siendo atea. Y estando en Estados Unidos, gracias a Erika, creo que ella ha sido como una luz en todo este tema espiritual para mí, encuentro una conexión con Dios fuera de cualquier religión, de cualquier religión. Sí, tengo pacientes muy católicos, tengo pacientes muy cristianos, que por supuesto yo desde sus historias de vida yo sé que eso les sirve, como lo que tú decías es su salvavidas y que a ellos les sirve orar en la noche, que les sirve ir a misa los domingos y por supuesto bienvenido todo lo que nos permita como crecer. Pero sí, mi espiritualidad es más con la conexión conmigo mismo, desde el amor y cómo puedo transmitir ese amor a todo el mundo, que es muy complejo. Y me parece muy bonito lo que tú haces de todas las noches, proyecto mi día siguiente y tengo una conversación conmigo mismo. Es porque se escucha mucho este tema de hay que agradecer todos los días, ¿no? Entonces, de cierta forma, cuando tú dices, bueno, ¿qué voy a hacer mañana? Es como que tú estás agradeciendo lo que hiciste el mismo día y honrando todo tu trabajo y Honrando. valorando todo tu trabajo, sin necesidad de decir, hoy valoro esto, que a mucha gente le sirve, por supuesto, pero que tú lo tienes tan automático que simplemente lo valoras y lo honras y lo agradeces diciendo, listo, ya hoy hice esto, ahora qué vamos a hacer mañana. Y este diálogo interno de, ¿y ahora cómo vamos a ser mejores? Bueno, chicos, les agradezco mucho su tiempo. Creo que fue un podcast muy jugoso en muchos sentidos. Tocamos muchos temas. Jairo, muchas gracias por tu tiempo. Mi admiración total a todo lo que has construido, a la persona que eres, a la familia que tienes. Y estoy segura que vas a lograr Mucho. crecer y cumplir muchos proyectos en el futuro. Espero de verdad poder estar cerca de alguna manera y compartirlos también. Y pues, Adri, muchas gracias también por tu tiempo y tu participación. Pero me quiso algo a Jairo, que ya hablamos con Dani, porque después de la entrevista, no sé si eso salga editado, no sé, la entrevista de ayer, hablamos y quedamos como, wow, como tú motivas. O sea, sí, siento que tú eres como un motivador. A mí me dan ganas como decir, pucha, ¿qué más puedo hacer acá en este país? Porque tú los transmites de esa manera. Como no, yo busqué. Y no es un camino fácil, claro, fue difícil para ti, pero tú siempre como no quitando el dedo del renglón. Quiero llegar a esto. Hoy no fue, pero mañana sí. Mañana es otra oportunidad para llegar a esto. Entonces, agradecerte por tu experiencia. Este capítulo fue muy bonito, muy enriquecedor. A mí me transmitió muchísimas cosas. Y nada, te Súper. deseo lo mejor, que sigas creciendo y haciendo patria desde Estados Unidos, dejando la bandera en Colombia en alto. Muchas gracias, de verdad. No, usted es una invitación muy chévere. La posibilidad que tuvimos de charlar con Dani cuando lo visité en Atlanta fue muy cortica, pero realmente muy, muy interesante las charlas que salen con ustedes. Y sé que Cristian, parejas, alguien también que le gusta charlar muchísimo. Y yo creo que venimos de contextos similares en donde el fútbol fue esa herramienta que nos alejó de todo. Entonces es chévere ver que eres con alguien como tú. También conozco la historia, dice también que es una historia increíble. Yo creo que ese es el próximo invitado, voy a entenderlo también. Sí. Y es otra persona que tiene una mentalidad también ganadora. Y uno se da cuenta que podemos ser del mismo barrio de la administración, pero muchas historias diferentes. Y a la final también se acercan. Entonces, muy chévere. Muchas gracias por la entrevista. En serio, es la primera vez que hago esto. Siempre lo pienso que me parece interesante. Muchas gracias, Gracias, espacio, chicas, en serio. Muchas gracias por su tiempo. Que tengan linda tarde. muchas Vale, gracias. chao. Bye. Desempacando, el podcast donde vaciamos la maleta, incluso lo que no sabíamos que cargábamos. Un tigre no es tan tigre si está en cautiverio. Así me siento, de mis pensamientos presos.